Hola, muy buenas para todos y todas. Sean bienvenidos nuevamente a una de estas maravillosas charlas. El día de hoy toca una sobre ciberseguridad en entornos de desarrollo mobile, que va a ser bastante interesante. Un saludo muy especial para los que nos ven también en diferido a través de nuestras redes y canal de YouTube. Y pues esperamos que si les gusta nos den la manito arriba y nos den sus comentarios para seguir haciendo muchas más de estas charlas para todos ustedes. En este caso los dejo entonces con Fabián Reyes y con Dorian Marín. Adelante, muchachos. Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo, como le digo Dol. Mi nombre es Fabián Reyes, yo pues soy desarrollador mobile del equipo de Pragma. Actualmente estoy con el equipo de Bancolombia y la idea de esta presentación es como dar la pincelada inicial, como dar la introducción a los temas que tienen que ver con seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad como se llama ahora, en los entornos de desarrollo que nos atañen a nosotros, que es el mobile. La idea es pues dar una introducción bastante, digamos, detallada de lo que tiene que ver con seguridad de la información y luego pasamos a ver ya de manera puntual lo que tiene que ver con el desarrollo mobile. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque es necesario conocer el contexto de lo que es la seguridad de la información, conocer el contexto de lo que son vulnerabilidades, amenazas, riesgos, para poder llevar después estos conceptos a una aplicabilidad en lo que sería un entorno de desarrollo como el nuestro. ¿Listo? Entonces, algunas asunciones a iniciar. La idea de la charla es que sea lo más dinámica posible, así que si tienen preguntas en el transcurso de la charla, por favor la dejan en el chat y le pido el favor a Dorian, si de pronto está pendiente, como yo voy a proyectar, para que porfa nos las pueda leer y las vamos resolviendo a medida que va avanzando la charla. Entonces, el ejercicio va a ser, vamos a ir avanzando en cada uno de los slides. Cuando finalicemos el slide, abrimos un espacio pequeñito de preguntas pequeño, si alguien tiene, y seguimos, ¿vale? Si les parece. La idea es que pregunten, la idea es que no se queden con dudas, y le doy el paso a Dorian con la explicación, ¿vale? Perfecto, Fabián. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Si quieres sigues con el siguiente slide, donde vemos un poco de cómo está estructurada esta presentación, donde inicialmente vamos a hablar sobre qué es la seguridad de la información, concepto bastante importante, cuáles son como de cierta forma sus pilares, cómo está compuesto. Después seguiremos por ciberseguridad, de igual forma cómo está compuesto. Después pasaremos con el modelo WASP, que es, y pues más específicamente al MASP BS. Siguiendo con el WASP, vamos a ver el top 10 vulnerabilidades a nivel mobile, para posteriormente entrar a algunas otras amenazas comunes en ambientes de desarrollo. Y de esta forma dar paso a lo que viene siendo pues como tal el framework, que pues vamos a hablar un poco sobre que viene siendo Flutter, y el reto que tiene esto en cuanto a seguridad. También vamos a ver unas buenas prácticas de seguridad para el desarrollar Flutter, y vamos a finalizar pues con algunas herramientas de desarrollo pues para desarrolladores en cuanto a seguridad, y pues ya a las conclusiones. Entonces, en el siguiente slide podemos dar inicio a lo que viene siendo la seguridad de la información. Este es el primer concepto que debemos de tener en cuenta, y una forma de entender de seguridad de la información es que lo que va a hacer es implicar una implementación de una amplia gama de medidas y controles, que lo que hace es proteger los sistemas y los datos. ¿Contra qué? Contra las amenazas, ya sean tanto a nivel externas como internas, y hay que tener muy en cuenta que eso es a nivel dentro de la organización. Esto se hace en pro de garantizar 4 principios, que son los que podemos ver allí en pantalla, que son el principio de integridad, el de confidencialidad, disponibilidad y no repudio. Siendo este último, el de no repudio, uno de los, de cierta forma, de los cuales dentro de la documentación oficial no se encuentra tanta información, pero tiene igual importancia que los otros 3. Entonces, yéndonos un poco más en orden, partamos desde el principio de integridad, donde lo que busca realmente es que los datos sean íntegros en todo el ciclo de vida de la aplicación.
Cuando yo les digo que un dato es íntegro, lo que se busca es que se garantice que los datos no hayan sido modificados desde el momento de su creación hasta el momento, pues, hasta el momento de su existencia, de forma tal que no se tenga de cierta forma como que acceso a este de forma adecuada, es decir, que sea una información intacta y veraz. De cierta forma podemos decir que en cuanto a integridad, hay algunos factores que ponen en riesgo esta integridad de los datos. Uno de ellos y los más importantes viene siendo el error humano, donde encontramos que pues un desarrollador o bueno, alguna persona que está trabajando con bases de datos haga de cierta forma duplicidad de datos o borrado sin querer o algo así, se haga una introducción de datos de forma incorrecta. Teniendo en cuenta este factor, o bueno, quitando este factor humano, también encontramos otros como viene siendo errores de transferencia, virus o hardware comprometido de cierta forma. Después nos encontramos con el siguiente, que es el de confidencialidad, en el cual tenemos que solamente vamos a tener, bueno, se le va a tener acceso a la data a un grupo selecto pues, de personas como tal. Cuando sea solicitada la información, que esto pues nos da el paso al siguiente pilar, que es el de disponibilidad, nos dice que debemos de tener disponible este dato siempre y cuando sean solicitados, sea requerido. Esto es importante tenerlo en cuenta porque un dato no tiene sí o sí por qué estar disponible 24/7 para la organización, sino que realmente el que dicta este criterio es el propio negocio, la propia organización es la que nos dice si el dato realmente es requerido 24/7 o no. Pues, por ejemplo, este pues, puede ser pues, a nivel de bancario, si queremos acceder a una cuenta, digamos que nuestro saldo debe estar disponible 24/7, pues de cara para el cliente. Pero en un banco X se hace la notificación a los usuarios de que de 12 a 5 de la mañana no va a estar disponible la aplicación. Entonces, de cierta forma ahí no va a estar como que ese apartado de disponibilidad. El negocio es el que nos dice realmente cuándo tiene que o no estar disponible. Y pues para finalizar este apartado tenemos el de no repudio, que nos va a indicar que una entidad, teniendo en cuenta que la entidad viene siendo una persona o una organización, que esta entidad no se pueda, de cierta forma, como retractar de una acción. Es decir, digamos que un desarrollador mandó algún mensaje por error o hizo algún tipo de transacción, se tiene toda esa trazabilidad de todos estos eventos. Y esto se logra mediante métodos de cifrados asimétricos, en lo que viene siendo pues, llaves públicas y privadas. Hay que tener en cuenta que la seguridad de la información se hace de cierta forma con dos enfoques, que viene siendo el enfoque transversal y el enfoque holístico. Siendo este primero, el transversal, es el que va a atravesar todo el negocio sin importar el cargo que se tenga, es decir, desde el rango más bajo a nivel jerárquico hasta el más alto, va a atravesar en cuanto a la seguridad de la información. Y con el enfoque holístico, se tiene de que todos están involucrados como tal en cuanto a niveles de seguridad y podemos aportar a la organización. Entonces, este aporte se puede hacer en ambas vías, ya sea tanto el negocio para el desarrollador, es decir, el negocio va de cierta forma a proporcionar mejores herramientas para que el desarrollador pueda realizar su función de forma adecuada, y el desarrollador va a proporcionar como que de cierta forma la experticia para que se tomen las decisiones en pro de mejorar el negocio como tal. Vale, yo quería hacer de pronto dos precisiones pequeñitas, o bueno, con dos cosas. Lo primero, que la seguridad de la información se refiere a todo lo que nosotros, o en este caso el negocio, pueda hacer para proteger sus datos, ¿sí? Todo lo que pueda hacer el negocio. ¿En qué ámbitos? En todos los ámbitos. La seguridad de la información enfoca todos los ámbitos en los que se genera información. Entonces, estamos hablando de información en formato digital, información en formato físico, información en calidad de know-how, es decir, el saber hacer, es decir, el conocimiento que tienen los integrantes de esa organización. Entonces, la seguridad de la información se enfoca en el todo, es decir, busca resguardar la información de toda la organización, sin importar en qué estado se encuentre. ¿Listo? Y esos 4 principios se aplican a esos estados de la información: digital, físico, know-how, a todos a todo el conjunto de lo que tiene que ver
con la información de la organización, ¿listo? Con otro tema que es la ciberseguridad. Entonces, anteriormente hablábamos que la seguridad de la información tiene un enfoque total, es decir, se debe aplicar seguridad de la información a todo tipo de información que sea sensible para el negocio, ¿sí? Es decir, todo lo que para el negocio tenga valor en términos de datos es susceptible de seguridad de la información. Pero la ciberseguridad es más enfocada a entornos digitales. Entonces, la seguridad de la información lo que busca es, digamos, mantener la integridad de esos 4 pilares, que los 4 pilares de la seguridad de la información se mantengan íntegros, que no se corrompan, pero solamente en entornos digitales, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de lo que tiene que ver con servidores, con desarrolladores, con trazabilidad, todo lo que tiene que ver con seguridad en entornos digitales, ¿listo? ¿Cómo se implementa la ciberseguridad? Pues al igual que la seguridad de la información, se implementa a través de políticas, a través de guías, a través de procedimientos que también deben ser transversales, ¿sí? Es decir, si bien la seguridad de la información se enfoca solamente en información digital, la ciberseguridad también tiene ese enfoque transversal y holístico que tiene la seguridad de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, por ejemplo, hablando en términos de una organización, la persona, por ejemplo, que nos ayuda con las labores del aseo, no es ajena a la ciberseguridad, ¿sí? Esta persona debería estar capacitada en ciberseguridad y debería tener conceptos al menos básicos de seguridad informática, ciberseguridad, porque es un enfoque transversal y holístico, ¿sí? Que nos impacta a todos en la organización. Entonces no hay exclusión. No importa que sea información en formato digital, todos somos susceptibles de este apartado de ciberseguridad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se aplican estos conceptos de seguridad de la información y más puntualmente ciberseguridad en una organización? ¿Sí? Para esto hay que conocer algunos conceptos básicos, algunos criterios que se deben medir, y eso es lo que estamos viendo acá en el gráfico que están viendo en pantalla. Entonces, este proceso que están viendo en pantalla es un proceso básico de un análisis de riesgos, ¿sí? Entonces, un análisis de riesgos para una organización es el proceso que le permite a la organización determinar su nivel de exposición a ciertos riesgos, es decir, qué tan comprometido puede estar ante un evento. Es más o menos ese es el resumen. Entonces, en este gráfico vemos ciertas características y lo que vamos a ver es, vamos a explicar concepto por concepto y cómo funciona este proceso. Esto digamos que es como la parte fundamental de la charla, entonces sí es importante que estén muy pendientes, que si tienen dudas, alcen la mano, pregunten, porque esta es la base de todo lo que tiene que ver con seguridad informática y seguridad de la información. Este análisis que vamos a hacer ahora, no solamente se aplica a ciberseguridad, seguridad informática, sino que se puede aplicar a lo que sea. ¿Sí? Es decir, esto es un proceso que se puede aplicar a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de proceso. Es decir, si yo voy a comprar una casa, yo puedo hacer esto y esto me va a dar un nivel de riesgo para esa compra que yo voy a hacer de mi casa. Una persona de seguridad y salud en el trabajo puede aplicar este método, puede aplicar este análisis y va a obtener riesgos y niveles de riesgos para su proceso. Es decir, esto es, digamos que es como, no encuentro la palabra, pero se usa en todos sitios. ¿Sí? Es decir, es fundamental cuando se habla de seguridad en cualquier ámbito. ¿Listo? Entonces, el primer componente que tiene este análisis de riesgos son las amenazas. Entonces, las amenazas son posibilidades latentes de que algo pase. ¿Sí? Es todo lo que esté fuera del negocio que pueda impactar al negocio de manera negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en este momento de negocio, pero reitero lo que dije anteriormente, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Se puede aplicar a todo el negocio, se puede aplicar a un proceso, se puede aplicar a una sola aplicación, se puede aplicar de la manera más macro a la manera más micro posible. Entonces, en este momento vamos a hablar de negocio. ¿Listo? Entonces, en términos de negocio, una amenaza es todo lo que puede hacer que ese negocio se vea afectado de manera negativa. ¿Qué entendemos por de manera negativa? Pérdidas monetarias, pérdida de tiempo, pérdida de personal, ¿sí? Todo lo que genera algún tipo de daño que impacte al negocio es una amenaza, ¿listo? Es lo que tiene que ver con amenazas. Entonces, las amenazas, que son externas al negocio, en este caso, explotan unos activos que tienen unas vulnerabilidades, ¿listo? Entonces, ahí viene el otro concepto que son activos y vulnerabilidades. Entonces, hablando de ciberseguridad, los activos son todos los elementos de la organización, en este caso, que estamos hablando de negocios, que contengan información y que sean susceptibles de manejar información, ¿sí? Es decir, en los activos tenemos computadores, tenemos servidores, tenemos repositorios, tenemos almacenes, todo lo que sea susceptible de información, en este caso digital, es un activo de información, ¿listo?
Y ahí es donde viene la pregunta, que no sé si alguien la quiera responder, quiera alzar la manito, si alguien sabe cuál es el activo de información más vulnerable en las organizaciones. Alguien que levante la mano, es que no los puedo ver, entonces, alguien que levante la manito y se arriesgue a decir. Que no los puedo ver, entonces abran el micrófono. Juan Camilo, dale. Serían los datos. No, estamos hablando de activos. El dato en sí no es un activo porque esa es la data que necesitamos proteger. Estamos hablando de activos, es decir, los elementos que interactúan con esos activos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el activo de información más vulnerable a la organización? Sin miedo, sin miedo. Los miembros. ¿Las bases de datos? No, la última. Los Por miembros. chat dicen los colaboradores. Exacto. Entonces, el activo de información más vulnerable que tienen los negocios, eso sí es, digamos, total, esto es a nivel mundial. El activo de información más vulnerable que tienen los negocios somos nosotros, los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el factor humano ahí. Es decir, nosotros como seres humanos podemos cometer errores, podemos tener olvidos, podemos... Es decir, nuestras capacidades son limitadas y de esa forma podemos de pronto impactar al negocio a veces sin querer de manera negativa. Nosotros, los seres humanos, somos el activo de información más vulnerable en una organización, ¿sí? Y no sé si ustedes lo han notado, pero la gran cantidad de filtraciones de datos, la gran cantidad de hackeos que se ven, o digamos el mayor porcentaje, se deben a fallas humanas, ¿sí? Alguien metió una USB donde no debía, alguien le dio clic donde no debía, alguien descargó el archivo que no debía descargar, o alguien simplemente decidió deliberadamente que quería dañar el negocio. ¿Sí? Una persona mal paga, una persona con problemas, que se fue con problemas de la empresa, decidió impactar el negocio. Entonces, nosotros como personas somos los activos más importantes y somos los más vulnerables en ese orden de ideas en los negocios, ¿sí? Entonces, es muy importante que en las organizaciones ese activo de información que son los seres humanos se integren a este flujo de análisis de riesgos, porque muchas veces organizaciones contratan el mejor firewall del mundo, tienen los mejores antivirus, tienen la mejor ciberseguridad del mundo, pero fallan en la capacitación al ser humano, la capacitación al colaborador. Y ahí está el problema. Sony tuvo un tiempo problemas porque muchos de sus usuarios internos estaban usando herramientas con fallas de seguridad. Y hablamos de Sony, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante, ¿vale? Entonces, que lo tengan muy en cuenta. El principal elemento, el principal activo de información de un negocio es el ser humano y a su vez es el más vulnerable y es al que más hay que prestarle atención, ¿listo? Eso es lo que tiene que ver con activos. Entonces, activos es todo lo que interactúe con los datos, ¿vale? Lo que contenga datos y que sea susceptible de que se roben, de que se pierdan, de que se filtren. Y esos activos tienen algo que se llaman vulnerabilidades. ¿Sí? Entonces, un activo de información, que en este caso puede ser un servidor, puede ser un repositorio, nosotros, el negocio en sí mismo, tiene vulnerabilidades que son parecidas a las amenazas, es decir, son, digamos, cosas que pueden impactar al negocio, pero estos elementos son internos, es decir, estos los tiene el activo. Entonces, por ejemplo, una amenaza externa en mi casa puede ser, por ejemplo, una tormenta, bueno, no digo mi casa, pero como era, una amenaza para una casa puede ser una tormenta, porque es externa, puede pasar en cualquier momento, pero la casa puede tener una vulnerabilidad de cimientos. Entonces, si se juntan la amenaza con la vulnerabilidad, tenemos un impacto y eso genera un nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de exposición de esa vulnerabilidad y qué tanto esa amenaza la puede impactar, vamos a tener un impacto. Entonces, cuando les pregunten cuál es la diferencia entre amenazas y vulnerabilidades, tengan presente que las amenazas son externas, las vulnerabilidades las tiene el elemento, el activo de información, y recuerden que activo de información puede ser cualquier cosa, es decir, lo que tenga información es un activo. Entonces nosotros, como seres humanos, tenemos vulnerabilidades. Como tenemos vulnerabilidades, debemos también ser sujetos de tratamiento, ¿listo? Entonces, las amenazas explotan las vulnerabilidades que tienen los activos de información y esto genera o produce un impacto, ¿listo? ¿Qué es el impacto? El impacto es el nivel de daño, es decir, qué tanto daño causa este nivel de esta exposición. Es decir, cuando se materializa la amenaza, explotando la vulnerabilidad, qué tanto nos daña a nivel de negocio. Eso es el impacto, ¿listo? El nivel del daño. Y este impacto, a su vez, genera un nivel de riesgo. Entonces, si hablamos que el impacto es el nivel del daño,
ese impacto se debe poder medir, se debe poder categorizar para poder generar un tratamiento, para poder decir qué hacer con ese daño. Entonces, esto genera una cosa que se llama nivel de riesgo. Y acá es donde hablamos de niveles de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este ejemplo lo ponía en la charla pasada que di y me pareció bastante interesante. Supongamos que nosotros queremos colocar un data center en el desierto de La Guajira, ¿sí? Es un data center, un centro de datos donde vamos a tener información. Es un elemento core del negocio, lo vamos a poner en el desierto de La Guajira porque nos sale barato, etc. Si hablamos de amenazas, ¿qué amenazas pueden existir en ese escenario, digamos? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de inundaciones, ¿el data center es vulnerable a una inundación? Totalmente. Es decir, si se inunda el data center, pues mal vamos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Puede pasar en el desierto de La Guajira una inundación? Puede pasar, pero su probabilidad es muy baja, ¿sí? Es decir, el activo tiene la vulnerabilidad, en este caso el data center es vulnerable porque se puede inundar, ¿sí? Pero esa probabilidad de que esa amenaza se materialice es muy baja. Entonces, esa probabilidad de que esa amenaza se materialice es muy baja, ¿sí? Pues porque ya no llueve, porque no hay ríos, no hay fuentes hídricas grandes. Entonces, esa probabilidad es muy baja y eso nos genera un impacto bajo. Entonces, en el análisis de riesgo, nosotros podemos decir que esa amenaza existe, que su probabilidad es muy baja, entonces eso lleva a un nivel de riesgo bajo, ¿vale? Entonces, aquí decimos, listo, ese nivel de riesgo es bajo casi, generalmente nunca existen los riesgos ceros, siempre hay un nivel de riesgo. Entonces, en este caso, el nivel de riesgo sería bajo o muy bajo. Entonces, nosotros no le aplicamos ningún tratamiento porque creemos que el nivel de riesgo es muy bajo y lo llevamos a algo que se llama el riesgo asumido. Es decir, ¿qué tanto puedo aceptar yo que pase? Entonces, yo puedo decir, sí, yo acepto ese riesgo y yo sé que si algo le pasa a ese data center, pues yo tengo un respaldito por allí o puedo hacer una copia de seguridad y no me va a afectar el negocio. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si ese mismo escenario lo llevamos no al desierto de La Guajira, sino ponemos el data center en la Dorada Caldas, al lado del río Magdalena? Pues aquí la cosa cambia. Aquí tenemos una fuente hídrica muy grande, que es el río Magdalena, que se puede desbordar, nos puede inundar el data center. Entonces, en este caso, la amenaza, el activo tiene la vulnerabilidad, la amenaza es muy alta, porque puede pasar, está muy cerca, porque el nivel de riesgo es muy alto, ese impacto sería muy alto, y ese nivel de riesgo cambiaría, y ya no sería bajo, sino sería muy alto, porque la amenaza tiene un nivel de probabilidad muy alto de que se materialice explotando esa vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, esto genera un riesgo muy alto y nosotros debemos darle tratamiento. Es decir, debemos lograr mitigar esa vulnerabilidad para que esa amenaza no nos impacte de una manera tan fuerte. Entonces, aquí habrían un sinfín de medidas. Mover el data center de sitio, crear respaldos de ese data center, es decir, espejos en otros sitios, un plan de copias de seguridad, etcétera. Eso lo determina el negocio, ¿vale? Pero ese es más o menos el análisis. Hay un concepto que se llama apetito de riesgo y es qué tanto un negocio puede aceptar riesgos. Entonces, hay un ejemplo muy básico. Supongamos que hay un banco A y un banco B. Yo tengo cuenta en los dos bancos y hago un retiro del banco A de 100,000 pesos y el banco A me llama y me dice, Fabián, usted hizo un retiro de 100,000 pesos, yo le voy a decir, sí lo hice. Entonces el banco va a colgar la llamada, todo bien. En el mismo escenario, en el banco B, yo voy a llamar y le voy a decir, perdón, le voy a hacer un retiro de 500,000 pesos en el banco B, pero el banco B no me llama a confirmar la transacción. Entonces, según lo que les acabo de decir, ¿cuál creen ustedes que tiene más apetito de riesgo? Alguien que se arriesgue. El banco B. Exacto. Entonces, en este caso, el banco B tiene un apetito de riesgo mayor porque él es capaz de aceptar más riesgos, ¿sí? Digamos que a nivel de negocio, él determina que él puede aceptar una pérdida de 500,000 pesos, entonces él acepta ese riesgo. Esto es un concepto que se tiene en cuenta cuando se hace un análisis de ese tipo. Entonces, dependiendo del apetito de riesgo del negocio, el negocio puede catalogar ese riesgo. Entonces, en el caso del data center, por ejemplo, si el negocio dice, no, yo tengo otro data center aquí al lado que está muy cerca, yo lo puedo sincronizar con el que tenemos en la Dorada, entonces el negocio va a decir, bueno, mi apetito de riesgo de perder un data center, pues, digamos que es aceptable y lo llevamos a un riesgo moderado. Pero todo eso lo define el negocio, ¿listo? Entonces, recapitulamos. Las amenazas explotan las vulnerabilidades que tienen los activos, que esta combinación produce un impacto que genera un nivel de riesgo. Después de hacer este análisis del riesgo,
de categorizarlo, de crear las medidas, lo que se busca es que se creen unas medidas de seguridad que busquen reducir estos tres elementos, que busquen reducir las vulnerabilidades, reducir las amenazas y reducir el impacto. Generalmente, a nivel de negocio, lo que se impacta es la vulnerabilidad, porque es lo que nosotros podemos manejar, digamos, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos controlar a los hackers de la India, nosotros no podemos controlar a los hackers rusos, ¿sí? Es algo insano, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué podemos controlar? Lo que es nuestro, que son las vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos parches, generamos capacitaciones, generamos mecanismos de autenticación, mecanismos de lo que hablaba Dorian al principio de confidencialidad para parchar esas vulnerabilidades. Entonces la gente, bueno, ahí está el entendido de manera general que las vulnerabilidades generalmente solo son digitales, es decir, que las vulnerabilidades solamente existen en el mundo digital. Por ejemplo, no sé, una aplicación que no tiene un parche, un servidor que está con un puerto expuesto, etcétera. Pero realmente las vulnerabilidades traspasan el mundo digital y las tenemos en el día a día. Entonces, por ejemplo, si tenemos un data center de millones de dólares, pero lo tenemos con la puerta abierta, pues el data center puede ser muy seguro, pero a nivel físico tenemos una vulnerabilidad, ¿sí? Grave, porque está abierto el data center. Lo mismo, si tenemos ese data center de millones de dólares con toda la seguridad digital del mundo, el mejor firewall de Palo Alto, etcétera, mejor dicho, top, pero todo el mundo puede entrar al data center, entonces la seguridad tampoco es muy buena, ¿sí? Entonces las vulnerabilidades no solamente, en este caso, son vulnerabilidades digitales, sino que se tienen que tener en cuenta todos los tipos de vulnerabilidades cuando se habla de ciberseguridad. ¿Listo? Por eso hablábamos anteriormente que el enfoque es transversal, porque impacta todo el negocio, todo el negocio. Y holístico porque todos los integrantes de ese negocio hacen parte o tienen que tener, digamos, estar involucrados en este concepto. ¿Listo? Entonces, esto es, a grosso modo, lo que es un análisis de riesgos, y este análisis se puede hacer no solamente, como hablábamos, a negocio, se puede hacer a lo que sea, ¿vale? Entonces, no sé si tienen preguntas al respecto. Dale, es que no puedo ver las manitos, por favor, abran el micrófono y hablan de una. Una pregunta, cuando dice de medidas de seguridad, hay que reducir, hay una flecha que dice reducir activos, bueno, vulnerabilidades. Correcto. Si los activos son vulnerables, los activos tienen vulnerabilidades, es lo que quieres decir con el diagrama, ¿cierto? No que sean sinónimos. No, los activos tienen vulnerabilidades. Sí. Listo. Gracias. Vale, listo. Bueno, si no hay otra pregunta, continuamos. Entonces, ya sabemos lo que es la ciberseguridad, ya sabemos cómo medir esos riesgos, cómo determinarlos, cómo catalogarlos, pero ahora la pregunta es cómo lo llevamos eso, cómo llevamos ese concepto de ciberseguridad a lo que tiene que ver con desarrollo, ¿sí? Con nuestro core, nuestro trabajo que es el desarrollo mobile. Entonces, para eso hay muchas formas. La más efectiva y la que está como más, digamos, estandarizada en la industria es seguir estándares. Es decir, en lugar de que una empresa se ponga a crear un estándar de seguridad nuevo, pues la mejor opción es tener un estándar ya catalogado y que las empresas y las personas, en este caso nosotros los desarrolladores, contribuyamos a ese estándar. Eso ayuda a que todos tengamos una misma guía y digamos que lo podemos hacer mucho más efectivo. Entonces, hay una organización que se llama OWASP, es un proyecto de código abierto, y lo que busca es eso, generar estándares de seguridad, no solamente para desarrollo web, sino para desarrollo de cualquier tipo. ¿Sí? Generalmente ellos están muy enfocados en el mundo web, pero estos digamos, conceptos se pueden aplicar a cualquier escenario de desarrollo. Entonces, un negocio puede tomar un estándar de estos, adecuarlo a su negocio y ya tiene mucho camino andado, digamos. Entonces, dentro de OWASP hay unos capítulos especiales para lo que tiene que ver con desarrollo mobile, y dentro de desarrollo mobile hay dos capítulos diferenciados que son, uno es el Mobile Application Security Verification Standard, que es para etapas de desarrollo, y tenemos otro que es el Mobile Application Security Testing Guide, si no recuerdo mal, que es el de posterior al desarrollo, que es para testing, pero no testing, no lo hablamos de unitarias, sino hablamos de testing a nivel de seguridad, ¿listo? Entonces, el MAS, que es el que ven abajo, el MAS UVS, que es este que estamos viendo en pantalla, es el Mobile Application Security Verification Standard, es el estándar de buenas prácticas para desarrollo mobile, en términos de seguridad. Recuerden que estamos hablando de seguridad, no estamos hablando acá de prácticas de código limpio, etcétera, solo de seguridad. Entonces, este estándar se divide en 3 niveles diferentes. Entonces, tenemos el nivel L1, el L2 y la R. El nivel L1
ellos lo catalogan como seguridad estándar, seguridad básica. Entonces aquí se catalogarían todas las aplicaciones que no manejan información sensible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa que vende, no sé, no, digamos que vende ropa, pero no tiene tienda en línea, sino que solamente quiere mostrar un catálogo para sus clientes. Él iría acá. ¿Por qué? No maneja datos sensibles, no maneja pagos, no maneja pasarelas de pagos, etcétera. Entonces, él se puede estandarizar, se puede meter o podría usar el estándar L1, ¿vale? La versión L1 del estándar. Otra empresa, digamos en este caso un banco, el banco ya maneja transacciones, el banco ya tiene que verificar, por ejemplo, temas de fraudes, de evitar fraudes, tiene que manejar temas de biometría, tiene que manejar temas de seguridad en los datos, es decir, en las comunicaciones. Ya necesita un paso más de seguridad. Para eso el estándar tiene el L2, que es defensa en profundidad. En defensa en profundidad ya el estándar garantiza, o digamos no garantiza, sino entrega herramientas para cubrir, digamos, ese nivel de exposición, ¿sí? Entonces, seguridad estándar debería tenerla cualquier aplicación, es decir, el L1 lo debería tener cualquier app, todas deberían tener el L1. El L2 ya depende mucho del negocio, el negocio es el que define qué tan expuesto puede estar. Generalmente, aplicaciones que manejen pagos, es decir, que generen transacciones y que permitan manejar datos sensibles de los usuarios, deberían estar en L2. No es la norma porque esto no es una norma, no es de estricto cumplimiento, lo define el negocio, pero como buena práctica, si una empresa maneja datos sensibles de sus usuarios, debería estar por lo menos en la capa L2. ¿Listo? La R es una capa opcional y que se puede permutar con las dos anteriores, es decir, podemos tener un nivel L1 más R y un nivel L2 más R. ¿Sí? ¿Qué hace referencia a la R? Él hace referencia a resistencia a ataques de reverse, ¿sí? De fuerza bruta, o bueno, de modificaciones no autorizadas. Volviendo al escenario anterior, volvemos a la capa L1. En la capa L1 hablamos que es seguridad estándar, ¿sí? La persona solamente tiene su portafolio en línea y pues no le importa, digamos la persona que en el ejemplo que decíamos de la ropa. Pero si hablamos, por ejemplo, de un artista que tiene sus obras dispuestas en una aplicación móvil, el artista, su producto es el arte, digamos, su producto es la pieza digital. Entonces ese artista puede que quiera que las personas no modifiquen su aplicación, ¿sí? Porque puede pasar, por ejemplo, y esto es 100% real, no fake, que una persona, un atacante, descargue una APK de Android, o bueno, en iOS es un poco más difícil, pero hablemos de Android por ahora. Un atacante encuentra una aplicación en línea en la Store de Android, la descarga, la desempaqueta, la modifica, le cambia cosas, vuelve y la publica, refirmándola y todo lo demás, y la tienda la va a publicar. ¿Sí? El App Store, el Play Store, perdón, en este caso, él no va a verificar de quién era esa app, nada, simplemente dice la llave es válida, no tiene vulnerabilidades, la publicamos, ¿listo? Y esa aplicación es una aplicación duplicada de una real que tiene modificaciones que no sabemos qué se le hicieron, pero se comprometió el nivel de seguridad de esa aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso, el artista puede decir, no, yo quiero que mi aplicación, si bien no maneja datos sensibles de los usuarios, mi aplicación es sensible, yo quiero que no sea susceptible de reversing, que no me la modifiquen, que si la descargan no puedan ver mi código, no puedan ver mis piezas de arte, no puedan ver dónde las tengo guardadas, etcétera. Entonces, la R ayuda a esta, digamos, complementaría esta capa. La R lo que evita, o lo que busca evitar, porque en muchos casos no se puede evitar, es que se apliquen medidas a una aplicación ya hecha, ¿sí? Es decir, que se modifique su código, que se modifique su comportamiento. Eso hace la R. Y esta R, como hablábamos, se puede permutar en las dos. Entonces, el nivel ideal, digamos, a nivel organizacional grande, una organización, pues, bastante renombre, bastante grande, es tener un nivel L2 más R, ¿sí? Que tenga un nivel de L2 de defensa en profundidad y que tenga resistencia a ataques de ingeniería inversa, ¿vale? Ese es como el resumen del estándar. ¿En qué se resume el estándar ya internamente en la parte más técnica? Buenas prácticas. Entonces, ellos te van a decir, ok, si vas a tener comunicaciones con un servidor, las comunicaciones deberían hacerse de esta forma, etcétera. Así es como un derrotero para determinar buenas prácticas al momento de desarrollar. Entonces, yo se lo recomiendo mucho que lo lean. Deberíamos todos los desarrolladores comprenderlo, entenderlo, y ahora al final les dejo el enlace. ¿Listo? No sé si acá hay preguntas.
Fabián, una consultica. Ese L1, L2 y esto hacen parte del estándar que nos decías de WASP. Correcto, sí, sí. Es decir, Ok. cuando abres el estándar, él te va a decir, va a tener una medida de seguridad, por ejemplo, no sé, digamos, no permitir cifrado, no permitir texto, ¿cómo se llama? Comunicaciones no cifradas. Y él te va a decir en qué nivel está, ¿sí? Entonces él te va a decir L1, L2. O te va a decir R, por ejemplo, ¿sí? Si es categorizado para la R. Porque el OWASP se divide en dominios. Entonces, todo esto pertenece al estándar, pero él también se divide en dominios. Entonces se divide, por ejemplo, en acceso a los datos, se divide en seguridad, etc. Entonces, en cada uno de esos dominios, ellos van a categorizar estos elementos, estas guías, estas buenas prácticas, según estas tres capas, ¿vale? Creo que no hay más. Entonces, seguimos. Entonces, ya hablamos de lo que es OWASP, ya hablamos de qué hace OWASP, ya hablamos de cuál es el estándar, de cuál es el objetivo del estándar. Entonces, ahora OWASP tiene algo llamado OWASP Top 10, que son como las 10 vulnerabilidades más recurrentes o las 10 vulnerabilidades más explotadas del mundo mobile. Entonces, ahora si quieres, Dorian, sigues con el Top 10. Claro que sí, Fabián, gracias. Bueno, una vez tenemos en cuenta qué es OWASP, algo como un dato curioso de esta lista de top 10, tenemos que esta la realizan expertos en ciberseguridad y esta lista es realizada cada 3 años. La última que realizaron fue en el año 2021, entonces el siguiente año muy probablemente salga de nuevo esta lista en la cual tenemos las 10 vulnerabilidades, como más de cierta forma podemos decir que como son las más importantes o a las cuales debemos prestarle mayor atención. Esto no quiere decir que hay muchísimas otras más vulnerabilidades, eso hay que tenerlo claro, pero pues nada, vamos a enfocarnos en estas 10. Para iniciar tenemos el uso incorrecto de la plataforma. Esta pues básicamente lo que nos dice es que tenemos como de cierta forma unas configuraciones inadecuadas, que al tenerlas de esta forma pueden ocasionar que un atacante acceda a nuestros datos y pues pueda hacer uso de estos mismos o de funciones, y esto pues va a implicar de cierta forma una violación de seguridad pues, significativa para la organización. Con respecto a esto tenemos pues algunos usos incorrectos de la plataforma, tenemos la mala gestión del framework, o tenemos también como conexiones no cifradas en las configuraciones de las aplicaciones como tal. En el segundo apartado nos encontramos con el almacenamiento de datos inseguros, que lo que busca es como mantener los datos sensibles que inicialmente son inseguros de una forma más segura. Un ejemplo de esto podría ser cuando tenemos un JSON Web Token, donde tenemos que debe tener un almacenamiento cifrado. Es decir, si lo tenemos de un formato plano, pues va a ser de la misma forma accesible, o pues va a representar una vulnerabilidad, y pues se va a hacer un uso inadecuado pues, de la data que se tiene en como tal. En el tercer lugar tenemos una comunicación insegura, donde pues algunos ejemplos que nos encontramos son cuando encontramos comunicaciones no cifradas, cuando de cierta forma permitimos pasos de proxies, o cuando no se usa el SSL pinning. Básicamente este último, el SSL pinning, lo que hace es como que tenemos un modelo aquí del cliente, aquí tenemos el servidor, y en la mitad tenemos como un intermediador que lo que está haciendo es simular un certificado seguro, que lo que va a hacer es, de cierta forma, va a estar escuchando pues, los mensajes que se tengan, y pues básicamente el SSL pinning es evitar ese tipo de cosas. Este tipo de escenarios se da mucho es en redes públicas, sí, y con eso finalizaríamos esto y pasaríamos al número 4 de autenticación insegura, donde básicamente vamos a dar como que de cierta forma ingreso a los servicios, y en tenemos que algunas vulnerabilidades que se tienen aquí es cuando se permiten contraseñas débiles, o pues se tienen métodos de autenticación inseguros. En en el quinto, pues de esta diapositiva, slide, tenemos cuando la criptografía es insuficiente, va a ser de cierta forma, o sea, la criptografía va a representar la forma en la que se van a cifrar los datos, ¿cierto? Entonces, si tenemos una criptografía insuficiente, pues vamos a tener algoritmos que van a ser muy susceptibles a hackeo de cierta forma.
Podríamos pasar al siguiente slide, por favor, Fabián. Te ayudo con dos. Sí, dale. Tranquilo. La primera era en el tema de almacenamiento inseguro. Esto lo pasa mucho las organizaciones por alto, pero es súper importante hacer buena gestión de la memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM es un elemento de almacenamiento. Es decir, ya todos los trabajamos en esto, pero cuando la aplicación está funcionando, toda la aplicación está en la memoria RAM. Y ese medio de almacenamiento hay que darle un buen tratamiento, ¿sí? Es decir, no podemos tener, por ejemplo, contraseñas planas volando en la memoria RAM porque eso es susceptible de que se puedan robarlo. Es decir, si un usuario con un conocimiento profundo hace una imagen, en este caso forense, de ese equipo, se puede robar ese dato si no está cifrado. Entonces, la memoria RAM no es un elemento que se pueda tomar tan a la ligera porque es susceptible de que se puedan robar los datos de ahí. Entonces, esto es como es otro espacio de almacenamiento, hay que darle buenas prácticas también a la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, seguimos. Listo. Seguimos con las otras 5 del top 10, donde la número 6 tenemos la autorización segura. Esta, de cierta forma, tenemos que tener muy en cuenta o diferenciar muy bien lo que viene siendo la autorización segura, que es la número 6, con la número 4, si no estoy mal, que es el ingreso, que es la autenticación como tal insegura. Entonces, tenemos que... Te molesté un momentito, que pena te interrumpo. No, me gustaría preguntarles a los que están ahí escuchando la charla, si de pronto conocen, y los que están de pronto viendo el video en diferido, que se hagan la pregunta, si conocen cuál es la diferencia o pueden determinar cuál es la diferencia entre autenticación y autorización. Alguien que se ponga a la 10, estamos sobre el tiempo. Autenticación es que la plataforma sepa quién soy yo, y autorización es que me dé permisos. Pues realmente lo que acabas de decir, las dos corresponden a autorización, ¿sí? Okay. Bueno. Sigue, dale. Pero autenticación es, ¿no? Pues con que yo tenga mis credenciales, que la gente sepa, o que la plataforma sepa quién soy, a pesar de que no pueda acceder a ello, ¿no? Dale, ¿qué más? Pues bueno, yo creo que autenticación, bueno, son dos conceptos muy similares, pero cuando nos referimos a autenticación sería, por ejemplo, en el manejo de lo que son variables de sesión, en donde, por ejemplo, yo entro a la aplicación y pues globalmente sabemos que soy yo el que está manejando la aplicación, es decir, estoy autenticado cuando estoy logueado, digamos. Entro a la página y coloco mi credencial, entonces ahí inicié sesión. Entonces, cuando inicio sesión, digamos que estoy autenticado. Pero autorización es, digamos, cuando yo paso un token a un recurso de, digamos, una API, y entonces ahí ya puedo consumir la API porque pues estoy autorizado a colocarlo, ¿no? A poder usarlo, imagino. Dale, sí, por ahí va la cosa. Ya. Autenticación se refiere al permiso de abrir el recurso, de abrir el canal, digamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la autenticación es solamente el proceso de entrar al recurso, solamente, ¿sí? Es decir, la forma más sencilla de explicarlo es una casa. Entonces, la autenticación es el toque a la casa y que me abran la puerta. Esa es la autenticación, ¿listo? Solamente autenticación. Y la autorización es la segregación de permisos que tengo en esa casa. Entonces, por ejemplo, cuando una persona llega a hacer un técnico del gas, se dañó el gas en la casa. Entonces, el técnico del gas llega a la casa, toca la puerta, está haciendo autenticación, me dice, yo vengo a su casa a arreglarle el gas que lo tiene dañado. Entonces, yo le doy autorización, le doy permiso de autenticarse en mi casa, es decir, de entrar a mi casa a hacer algo. ¿Qué le voy a permitir hacer? Es la autorización, es la segregación de roles, la segregación de permisos que tenemos a nivel de código, a nivel de organización. Y este usuario llamado técnico de gas ya se autenticó porque yo le di acceso, pero ahora tiene que autorizarse, o tengo yo que darle autorización para hacer ciertas tareas dentro de mi casa. En ese aspecto, este técnico gas solamente podría entrar
a la cocina o al espacio donde esté el elemento que se dañó del gas, y solamente ahí y nada más. ¿Listo? Entonces, no sé si recuerdan que al inicio hablábamos de los 4 pilares de la seguridad de la información. Uno era la confidencialidad. Esto lo que hace referencia es que los datos solamente estén disponibles para las personas que los necesitan. ¿Sí? Entonces, un técnico de gas, ¿por qué tiene que estar entrando a mi habitación principal si ahí no hay nada referente al gas? ¿Sí? Entonces, esto lo que busca es garantizar ese principio de la seguridad de la información y la ciberseguridad, el tema de confidencialidad. ¿Listo? Entonces, una cosa es la autenticación, que es el permiso para consumir el recurso, y otra cosa es qué puedo hacer yo con ese recurso, a qué tengo yo autorización. Y en esto entra el juego de roles, es decir, diferenciar a esos usuarios por roles y a cada rol asignarles responsabilidades únicas, pues dependiendo esa funcionalidad que vayan a consumir. ¿Listo? Sigue, Eduardo. Listo, Fabián. Gracias ahí por la claridad. Bueno, siguiendo con el top 10, tenemos en la posición 7 la mala calidad del código, en la cual aquí entra, sí, tiene de cierta forma protagonismo el low WASP, porque dentro de este tenemos algo que viene siendo, bueno, que se llama un checklist, con el cual podemos verificar las malas prácticas en cuanto a nivel de seguridad, y dentro de estas, pues algunas que encontramos es como el cómo podemos, por ejemplo, evitar inyecciones SQL, o en general, pues, formas para realizar el código de una forma menos susceptible a ataques. ¿Sí? Entonces, con esto pasamos a la 8, en la cual encontramos la manipulación del código. Y en esta tenemos de que si se llega al caso de que ya accedieron a mi código, ya tienen acceso a, pues, de cierta forma, todo el repo, por decirlo de alguna manera, se busca una forma de que se evite que puedan leer ese código de forma sencilla. Entonces, algunas de las herramientas o métodos que se utilizan para evitar esto vendría siendo la ofuscación. Esta última que les comento, la ofuscación, es lo que hace es de cierta forma como que encubre el significado de, ¿cómo decirlo?, como de la comunicación, haciéndola un poco más confusa y pues va a ser más complicada de interpretar. Esto se hace de cierta forma o se relaciona también con el noveno, que viene siendo el de ingeniería inversa, en el cual de cierta forma se hace como un proceso de compilado de la solución para que entren a modificar de cierta forma. Entonces, esta de cierta forma busca evitar que se invierta el proceso y que puedan acceder al código fuente como tal. Y ya en la última tenemos pues funcionalidades extrañas en las cuales podemos encontrar. Dale, Edwin. Yo quería preguntar, porque es que esa parte de la ingeniería inversa, por ejemplo, si a nosotros se nos exige utilizar código limpio, ¿cierto? Para que las variables tengan sentido y podamos leerlo y otra persona pueda poder leer el código, pues sencillamente, ¿cómo pues podríamos no caer en esa, digamos, que otra persona vaya a mantener el código y le toque leer ese código y no lo vaya a entender? ¿Cómo sería ahí? Vale, si quieres, ¿te avientas, Dorian, o te echo ahí el cambio? No, dale tú, Fabián. Vale, no, bueno, el tema de ingeniería inversa y manipulación de código va enfocado o tiene su, digamos, su aplicabilidad en binarios ya compilados, ¿sí? Es decir, esto no aplica a etapas tempranas de desarrollo, como tú lo hablas en el tema de los repositorios, sino habla ya más a compilaciones ya hechas, es decir, binarios que ya están hechos. Cuando hablo de binarios me refiero al APK, al IPA, ¿sí?, al binario ya compilado. Entonces lo que busca la ingeniería inversa es que no se pueda, que si una persona logra tomar ese APK o ese IPA de iOS, no pueda hacer el proceso de compilado, es decir, ir a la inversa y ver el código fuente, ¿sí? Entonces lo que se busca es que si el usuario hace ese proceso, coge mi APK, la decompila, es decir, la extrae, no pueda ver de manera clara el código que yo creé o que creamos nosotros como desarrolladores, ¿sí? Ese es el enfoque. Y la manipulación de código es similar, pero lo que busca es, listo, si el usuario ya rompió la aplicación, es decir, la decompiló, no pueda volver a empaquetarla como una nueva con código manipulado, es decir, con código diferente o nuevo, ¿sí? ¿Qué se hace acá?
generalmente se usan herramientas como aplicaciones de seguridad en entornos de ejecución, que lo que hacen es, están validando constantemente que la firma con la que se creó la aplicación efectivamente es la firma que tiene esa aplicación. Entonces, si la firma no es válida, pues significa que ese APK fue modificado y seguramente tiene una manipulación de código hecha y la aplicación no va a ejecutar, ¿sí? Entonces, hay un concepto que se llama RASP, es RASP, que es Runtime Application Self-Protection, que lo que busca es proteger aplicaciones en entornos, en entorno de ejecución, ¿sí? Entonces, no en etapas de desarrollo, sino ya en entorno de ejecución. Es decir, cuando la persona abre la app en su teléfono, la solución de seguridad revisa la aplicación, el código interno de la aplicación para verificar que sea seguro. Si el código es seguro, se ejecuta la aplicación. Si algún elemento de esa verificación inicial falla, la aplicación, ya el negocio decide qué hace, no la abre, no funciona. No sé si lo saben, pero Netflix tiene un RAS implementado que cuando tú instalas, primero que todo, Netflix no se puede instalar en un dispositivo rooteado. Si tú tienes el dispositivo rooteado, un Android, y entras al App Store, no vas a poder ver Netflix. Netflix no sale en el App Store. Si descargas el APK de otra fuente y lo abres en un dispositivo rooteado, cuando abres Netflix, lo cierra de uno, no abre, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? ¿O cómo se hace? Con un runtime, con un control de seguridad en entornos de ejecución. Entonces la aplicación abre, verifica que el teléfono está rooteado, lo mata, no funciona, ¿vale? ¿Y qué pasa? El usuario puede decir, entonces yo entro, modifico el código fuente de este APK para saltarme el bloqueo del código rooteado para que me pueda funcionar, pero además de eso, tiene controles para detectar modificaciones de código. Entonces, si tú quitas esa protección, es decir, si tú le dices, no, rooteado que funciona, y la compilas de nuevo, cuando tú la abras, esa firma de esa aplicación ya cambió y por ende no va a abrir. ¿Listo? Sonó algo de... Pero... Sí, Fabián, Andrea levantó la mano y después vamos con Sergio. Dale. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes. Pues mi pregunta va dirigida, bueno, para generar ese APK con ciertos niveles de seguridad de herramientas específicamente para eso, o cómo se hace ese proceso. Sí, pues a ver, no sé si lo han visto, pero por ejemplo hay plugins, en el PubDev hay plugins, por ejemplo, para detectar teléfonos rooteados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es una protección, por ejemplo, de manipulación de código. Entonces, en el PubDev hay ya plugins gratuitos hechos para ese tipo de cosas. Pero generalmente a nivel organizacional, a nivel macro, se usan soluciones de seguridad completas, que se llaman RASP. Si quieres, Dorian, lo escribes ahí en el chat, por favor. RASP. Son soluciones RASP, se llaman. Runtime Application Self-Protection. Entonces, estas soluciones de seguridad generalmente son SDKs que se integran a las aplicaciones y hacen este análisis antes de que la aplicación se lance. Entonces, el negocio lo que hace es, dice, listo, vamos a implementar SSL Pinning en la aplicación. Entonces, si el SSL Pinning digamos, no está activo, es decir, el certificado que tiene mi teléfono no es el mismo que tiene mi servidor, ¿qué vamos a hacer? Entonces el negocio define, no, si no es el mismo, pues esa comunicación no se puede dar porque puede estar manipulada. Lo mismo con las demás categorías. Entonces, por ejemplo, si el teléfono está rooteado, el negocio define qué hace. Entonces, habrá negocios que dirán, no, el teléfono está rooteado y le avisa al usuario, amigo, tu teléfono está rooteado por seguridad, digamos, te aconsejamos solo usar teléfonos no rooteados, por ejemplo. Pero habrán negocios más estrictos, que es lo que hablábamos anteriormente del apetito de riesgo, que dicen, no, es que a mí definitivamente, por ejemplo, Netflix, con el tema de los rooteados, ellos dicen, no, a mí no me sirve y yo no puedo aceptar el apetito de riesgo de un teléfono rooteado porque yo, digamos, el core de ellos es el contenido digital, son las series, etcétera, ¿sí? Entonces, si dejan el teléfono rooteado, no sé si ustedes lo sepan, pero con acceso a superusuario se pueden extraer esas llaves de cifrado de los archivos. Pues recuérdense que uno puede descargar esos archivos locales y guardarlos en el teléfono. Entonces, si se permite ese acceso rooteado a la aplicación, un atacante podría descargar un archivo válido de video de Netflix, él se guarda en el teléfono, el atacante entra, extrae las llaves de cifrado, extrae el video y puede hacer cantidad de cosas. Entonces, eso depende mucho del apetito de riesgo. ¿Listo? Pero Fabián, sí, gracias.
Ahorita vamos con Sergio, que también tenía una pregunta. Sí, no, pues básicamente lo que yo iba a decir relacionado con la pregunta de Edwin, relacionado con la ingeniería inversa, pues yo he escuchado y justamente iba a mencionar lo que estaba diciendo Fabián de lo del root. Hay como ciertas prácticas, por ejemplo, creo que los null point o incluso el hecho de dejar variables dentro de nuestro código que sean sensibles. Hay ciertas prácticas que nos permiten a nosotros que si se hace una ingeniería inversa, digamos que no se puedan pescar datos tan sensibles o dejar brechas de seguridad abiertas muy grandes, ¿no? Dale, sí, tiene toda la razón. Generalmente, esto es algo que debemos saber todos, ¿sí? O sea, esto que le voy a decir, por favor, téngalo siempre presentes y siempre, no sé cómo decirlo, pero esto es como, ¿cómo es que se dice? Es algo que se debe grabar uno en la frente siempre. Las aplicaciones móviles y las páginas web, aplicaciones web, lo que hablamos del mundo front, es 100% inseguro, ¿sí? Es decir, si hablamos de aplicaciones web, es páginas, aplicaciones hechas con framework, React, Vue, lo que sea. Todo lo que sea front se cataloga como inseguro, ¿sí? Es decir, todo lo que sea front siempre es inseguro. No en el sentido de que tenga vulnerabilidades, sino que se sobreentiende que no debe tener nada sensible en su haber. Me explico. Cuando tú lanzas una aplicación móvil, una aplicación web, un sitio web, cuando tú haces el deploy de ese front, en el navegador tú puedes ver todo el código, ¿sí? Es decir, tú puedes interactuar con el JavaScript del sitio y puedes entrar, ver los archivos. Algunas veces se pueden de pronto ocultar los archivos de producción, se puede hacer un ofuscamiento, pero todo el código está en el front, ¿sí? Todo el código. Puede que esté cifrado, puede que esté ofuscado, puede que esté con cierto tratamiento, pero todo el código se carga en el front, ¿sí? Se carga en el navegador. Lo mismo pasa con la app móvil. Todo lo que tú escribas en código, todo lo que tú metas, cuando estás haciendo la aplicación, antes de compilar, todo lo que tú metas ahí, todo eso se va a la APK que se va a producción, o sea, a la APK que se va para el Play Store o para el App Store, ¿listo? Entonces, eso se cataloga inseguro porque todo el mundo lo puede, digamos, tener. No puede que no lo pueda ver, pero todo el mundo lo tiene. Entonces, como es una capa que todo el mundo va a tener, es una capa insegura. Entonces, en esa capa de front nunca debe haber nada sensible. Nunca. Es decir, en el front se debe tener la menor cantidad de información quemada posible. ¿Sí? Entonces, no debes tener, lo ideal sería no tener endpoints quemados, no deberías tener variables de sesión quemadas, no deberías tener, etcétera. O sea, lo ideal, hablamos en el mundo ideal, como el de los Simpsons, de los arcoíris, en el front no debería haber nada quemado, ¿sí? Nada, ningún string quemado. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene ese binario, todo el mundo tiene esa página web cargada en el navegador, ¿listo? Entonces el front siempre se va a catalogar como una capa insegura, no porque sea, digamos, porque la solución sea insegura, sino porque la capa es insegura, ¿vale? Ok, gracias Fabián. No, sí, me surgió aquí una pregunta, pues, Dale. no sé, el uso de local storage para almacenar o persistir datos que obviamente no son sensibles, no son datos sensibles, sino que desde el front se usa o lo usamos para optimizar muchas veces el rendimiento de la aplicación. ¿Es una buena, es una mala práctica de cara pues a estos principios de la seguridad informática? ¿Cómo es ahí el tema del uso del session storage y el local storage? Dale, no es una buena ni una mala, es una práctica. ¿Qué lo define como buena o mala? Lo que tú le metas, lo que tú le pongas ahí. Entonces, por ejemplo, en ese escenario, si tú guardas una variable de sesión en el storage sin cifrar y esa variable de sesión permite al usuario identificarse solamente con esa variable de sesión, pues ahí hay una mala práctica, ¿sí? Porque pues ya sabes que el storage no es cifrado, yo puedo coger la APK, entrar, coger esa sesión, llevármela para otra app, meterla allá en esa aplicación y loguear, ¿listo? O sea, la práctica no es buena ni mala, es una práctica que se hace y se va a seguir haciendo y la usamos todos los días, pero lo que lo hace mala o buena es lo que tú le metas, ¿sí? Entonces, generalmente, lo que se pone en el storage son banderas de acciones, digamos, ¿sí? O sea, son banderas no, ¿cómo me explico? No del core del negocio, sino de la funcionalidad. Por ejemplo, el usuario se loguea, entonces yo le pongo una bandera al local storage que diga que el usuario está logueado, pero es solamente
para que la app sepa que el usuario está logueado. Es decir, yo no guardo. Exactamente, y cuando yo lo ponga a rutear o a navegar a otra vista, pues si valido que ya está ahí, pues no necesito hacerlo pasar por el login. Si no está ahí, pues lo paso por el login. Exacto, entonces esas variables de comportamiento era la palabra que buscaba, son totalmente válidas, se puede usar sin problemas, porque lo que determina es comportamiento. Entonces, por ejemplo, si tú le pones la bandera, digamos, un ejemplo, yo me logueo y le pongo en el local storage un is authenticated, un 1, es decir, un true, el usuario está activo. Si otro usuario se lleva ese true para otro que no está logueada, cuando la aplicación abra, muy seguramente va a pegarle al endpoint con la sesión que va a tener guardada por allá en un storage seguro, pues la app va a romper porque va a decir, listo, en la bandera de comportamiento me va a decir que está logueado, pero realmente el usuario no está logueado, ¿sí? Entonces él se va a devolver y va a mostrar la pantalla de login. Cosa muy diferente que pasaría con el primer escenario cuando tengamos la variable de sesión quemada ahí, porque esa variable sí nos permite cambiar la forma como acceso a los datos, ¿listo? Entonces, no es una mala ni buena práctica, lo que lo hace bueno o malo es lo que tú le pongas. Entonces no debes ponerle nada sensible o nada que impacte al negocio. ¿Listo? De acuerdo, total. Gracias. Dale. Listo. Vale, ya para finalizar el top 10, tenemos la de funcionalidades extrañas, donde pues algunos ejemplos de esta podría ser, y pues ya lo había mencionado Fabián, era por ejemplo un tema de una clonación de alguna aplicación. Visualmente la vamos a ver tal cual, o sea, igualita, todo bien. Podemos poner de ejemplo, por ejemplo, la aplicación de Spotify se baja de una forma no segura, es decir, no desde la tienda oficial, sino que se baja la APK directamente, y al hacer uso de esta, pues colocamos nuestras credenciales, nos logueamos normal. Digamos que en cuanto a Spotify, pues no hay mayor problema, se cambia de nuevo la contraseña y listo, eso no es mayor problema. Pero si pasa, por ejemplo, con una donde manejamos nuestras finanzas como tal, ahí sí ya habría algún inconveniente y sería una funcionalidad pues bastante extraña en ese sentido. Tenemos también pues que hay algunas aplicaciones que no respetan de cierta forma la privacidad del usuario, o algunas otras que van a extraer datos pues del usuario como tal, y pues como les decía, con el ejemplo de la bancaria, o sea, esto llama mayor importancia pues dependiendo de cierta forma del tipo de aplicación pues que se clone como tal. Y ya con esto cerraríamos el top 10. Dale. En este de funcionalidades extrañas, digamos que la precisión es toda funcionalidad que no cumpla el core objetivo de la aplicación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si ustedes descargan Instagram, Instagram les pide permisos de acceso al micrófono y de acceso a la cámara porque ustedes van a grabar Reel, van a tomarse la fotico y la vaina, pero esa funcionalidad es conocida, es aceptada por el usuario, pero lo que no es aceptado por el usuario es que Instagram empiece a abrir el micrófono así de manera random, sin que la aplicación esté abierta y sin que ustedes estén haciendo uso de la aplicación, por ejemplo, ¿sí? Eso es una funcionalidad extraña, porque realmente el objetivo de la app es permitirme a mí grabarme y tomarme fotos, pero no que me grabe mientras yo estoy haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces, eso son funcionalidades extrañas. Hola. Hablando de eso, ¿no es una funcionalidad extraña, por ejemplo, que Facebook sea capaz de ver tu historial de navegación? Claro. Pues muchas plataformas. No. Son funcionalidades extrañas, es decir, cosas que las apps hacen que se supone no deben hacer, ¿vale? Entonces, ya hablamos del OWASP Top 10, es decir, del OWASP Top 10, que son las principales o las que más explotan según OWASP, pero hay otras que son bastante comunes en ambientes de desarrollo de nosotros, digamos, en ambientes de desarrollo mobile, ¿listo? Entonces, los repositorios de código son, digamos, parte fundamental de nuestro trabajo, es decir, nosotros todos los días trabajamos con repositorios, pero un repositorio de código mal configurado es una amenaza, ¿sí? Creo que todos lo saben, pero al que no lo sepa, los repositorios de código, así como los servidores, tienen roles, tienen permisos, tienen ramas protegidas, tienen ramas con permisos específicos asignados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a la rama main de un repositorio, cualquier persona no debería poder hacer un commit, ¿sí? No debería poder hacer un commit cualquier persona, para eso están las otras ramas y se hace un merge con validación de código, etc. Cualquier usuario no debería poder hacer un force push a una rama main, ¿sí? Entonces son ese tipo de cositas. Entonces, los repositorios
los usamos mucho, pero deben tener criterios de seguridad también bien establecidos. ¿Listo? Y segregación de permisos y autenticación, etc. Otra amenaza muy común son los frameworks. En este caso, por ejemplo, hablamos de Flutter, hablamos de React Native, hablamos de los propios lenguajes de programación, es decir, los propios frameworks de desarrollo como son Android, como son Swift, en este caso de iOS. Los frameworks tienen vulnerabilidades. Pocas, muchas, pero las tienen. Y es fundamental que se tenga un buen, digamos, cronograma de actualizaciones. Entonces, si nosotros estamos usando Flutter, a día de hoy, no debería haber organizaciones con aplicaciones hechas por allá con Flutter versión 1 y que nunca se hayan migrado. Porque en cada versión de actualizaciones de los frameworks, no solamente añaden características, sino mejoran cosas de seguridad. Recuerden que la seguridad cambia de un día al otro. ¿Sí? Es decir, esto estamos viendo hoy, mañana puede que salga otra cosa nueva, diferente, una vulnerabilidad que nunca haya existido, una zero day, y pues nos fuimos todos a la vez. Entonces, es muy importante que los frameworks, en este caso a nivel de negocio, el negocio tenga un buen, digamos, panorama, una buena guía, una buena política de actualizaciones, ¿sí? Que se vaya, a medida que el framework va avanzando, el negocio va avanzando de la mano con el framework. Y aquí es donde entra la importancia del código limpio, del código escalable, ¿sí? Si el negocio tiene criterios de código limpio, criterios de código escalable sólidos, buenos, estas actualizaciones, estas migraciones van a ser muy sencillas de aplicar, van a ser muy fáciles de que un negocio diga, listo, ya estamos a la versión 3 de Flutter, salió la 4 pasado mañana, pues iniciemos la migración. Si tenemos el código limpio, bien segregadito, bien organizado, esto va a ser, a nivel de negocio, va a ser bastante fácil, ¿listo? Pero es muy importante ponerle cuidado a los frameworks. Y no solo a los frameworks, sino también a las bibliotecas, a las librerías. Entonces hay librerías que de un momento a otro sale una zero day. De pronto el que no lo sepa, una vulnerabilidad zero day es una vulnerabilidad que no existía y que, digamos, por ejemplo, no sé si recuerdan cómo se llamaba el de Microsoft. Hace un tiempo, Microsoft tuvo una vulnerabilidad zero day con el escritorio remoto. Era algo blue, no recuerdo cómo era que se llamaba. Era el blue, creo que se llamaba. Una zero day se descubrió hoy la vulnerabilidad y no sabemos si ya la han explotado o no. ¿Sí? Es decir, una zero day hoy tenemos una vulnerabilidad que no tiene parche. ¿Por qué? Porque no sabíamos que existía y la descubrimos hoy. ¿Qué puede pasar? Que otra persona ya supiera que esa zero day existía y ya la haya estado explotando. ¿Sí? Eso es una zero day. Entonces, hay bibliotecas que de un momento a otro aparecen con zero days y es necesario parcharlas. Entonces, por esto es importante tener una buena gestión de actualizaciones y una buena, lo que vamos a hablar ahora, unas buenas herramientas de monitoreo. ¿Listo? Lo que sigue son vulnerabilidades de código, que esto es, pues ya, eso sí es de nosotros, es decir, dejar variables por ahí quemadas, dejar, por ejemplo, posibilidades de cross-site scripting o de SQL injection por ahí hechas, es decir, por ahí volando. Las personas que son de backend, no escapar bien los strings por ahí cuando hacen consulticas, cosas así. ¿Sí? Esto es netamente de nosotros. Aquí la recomendación para evitar esta vulnerabilidad de código es tomar el checklist de OWASP y saber qué cositas está uno haciendo mal. No lee el checklist y dice, uy, esto yo lo hacía y esto es una vulnerabilidad. Entonces es la forma más fácil de no caer en esto. ¿Listo? Las ausencias de pruebas. Los tests, pues nosotros, el entendido general es que buscan testear el código, es decir, verificar que el código está funcionando correctamente, pero en pruebas también se puede, digamos, apalancar la seguridad, ¿sí? Hay pruebas que nos ayudan a determinar si la aplicación sigue siendo segura o no. Entonces, cuando una aplicación no tenga pruebas, su probabilidad de que sea insegura es muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos un formulario de acceso a algún sitio y por temas de accesibilidad debemos permitirle al lector de pantalla leer ese formulario. Pero el desarrollador introdujo una vulnerabilidad en código que el campo de password no le puso este hide, el parámetro este que oculta las letras, que oculta el texto, lo dejó plano y no hay una prueba que nos permita identificar eso. Si no hay una prueba que nos permita identificar que ese campo de texto del password debe ir ocultado. Entonces esto se fue a producción y una persona está haciendo su fila de banco y va a entrar a una aplicación, una persona con problemas de visión,
abre su aplicación y el lector lo que va a decir es campo de texto, login, digite su nombre de usuario, tú lo escribes, te va a repetir tu nombre de usuario, digitas el password y si ese password no está oculto, él va a decir el password en voz alta, ¿sí? Entonces, esas cositas, ahí se junta una vulnerabilidad de código de parte del desarrollador y una ausencia de pruebas para esa funcionalidad. Entonces, las pruebas de manera, digamos, ¿cómo se dice esto? Como por rebote, nos ayudan a tener un criterio de seguridad un poco más formal. ¿Listo? Los servidores, pues ya esto no hay que decirlo, es decir, nosotros guardamos toda la información en servidores. No solamente hablamos de servidores de información, sino servidores de infraestructura. Pues recuérdense que ahora tenemos infraestructuras como servicios, software como servicios. Entonces, esos servidores de infraestructura y los servidores de datos, de bases de datos, ambos deben ser asegurados muy bien, ¿sí? Porque a día de hoy ya estamos todos en nube. Entonces, este apartado es clave, es decir, se debe hacer muy buena gestión de los servidores, no solamente de lo que hablamos de aplicativos, sino también de infraestructura y de backend, para que no nos pasen cositas como lo de Keral. ¿Listo? Y lo último son herramientas. Las herramientas, si bien nos ayudan en nuestro desarrollo diario de código, nos permiten avanzar más rápido, las herramientas también pueden convertirse en amenazas, ¿sí? A día de hoy estamos muy contentos con el tema de la inteligencia artificial. No sé por acá quiénes usen Copilot, pero eso es una locura. Súper práctico, es súper fácil de usar, ayuda mucho. Pero estas herramientas internamente tienen, digamos, unos riesgos de seguridad inherentes que el negocio debe asumir o no, ¿sí? A nivel de negocio, el negocio debería dar un alineamiento para los usuarios de qué herramientas pueden usar y cuáles no. El ejemplo de Copilot, no sé si lo sepan, las personas que usan Copilot, ojo ahí, porque Copilot usa para hacer sus predicciones, por ejemplo, todo el código que ellos tienen en sus repositorios públicos de GitHub, ¿sí? Es decir, cuando tú te registras en Copilot, lo que él te entrega como herramientas de completado es código de otros usuarios que tienen en sus repositorios públicos. Pero Copilot en sus opciones de configuración tiene algo y es que te permite decidir si tú quieres que el código que vayas a escribir, Copilot lo use o no, ¿sí? Eso está en los términos de condiciones, está en las configuraciones de Copilot y es algo muy importante que deben, si no lo quieren, si trabajan en empresas que les aprobaron el uso de Copilot y lo están usando y no tienen esto desactivado, puede que un día encuentren toda la funcionalidad de su empresa en un autocompletado. Así que pongan el nombre de la clase que crearon y les complete con el código que ustedes hicieron para su empresa, ¿sí? Porque esta herramienta tiene ese parámetro, digamos, que generalmente viene activo y ustedes deben desactivar para que su código no se vaya a los servidores de Copilot y no sirva como, digamos, ¿cómo se dice esto? Sugerencia de autocompletado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que las herramientas son muy buenas, pero deben ser analizadas muy a fondo y, digamos, muy concienzudamente para determinar su uso. Esto no es solamente usar la herramienta porque debe tener un análisis previo esto es de parte del negocio. ¿Listo? Y ya, ustedes también pueden hacer ese análisis. Entonces, por ejemplo, si ustedes descargan un plugin para el VS Code, para el Visual Studio, y les dice que todo su código se va a ir a un servidor para análisis, pues algo mal va ahí, ¿sí? Entonces, este análisis de las herramientas son muy buenas, pero deben ser analizadas muy bien antes de usarlas. ¿Listo? ¿Preguntas acá? Entonces, ahora ya sabemos cómo podemos aplicar seguridad, cómo podemos tener buenas prácticas de seguridad, sabemos cuáles son las amenazas más comunes que tenemos. Ahora lo importante es saber cómo Flutter nos ayuda para que podamos de pronto mitigar un poco eso que ya vimos anteriormente, todas esas amenazas y todos esos riesgos. Entonces acá tenemos un apartado que es Flutter y el reto de la seguridad. Entonces, Dorian. Así es, Fabián. Entonces en este apartado debemos de cierta forma preguntarnos de realmente qué hace el framework, en este caso Flutter, para ayudarnos a codear de una forma mucho más segura. Entonces nos encontramos con estos 6 apartados, 6 secciones, en las cuales primeramente tenemos que Flutter trabaja con una arquitectura basada en widgets. También debemos de tener en cuenta que Flutter usa un paradigma declarativo.
al utilizar un paradigma declarativo, se va a hacer de una forma mucho más fácil o sencilla. Por acá Sergio nos coloca un comentario y nos dice, hay una herramienta de ChatGPT que crea automáticamente las pruebas unitarias de la misma forma. Emociona, pero igual analiza y recoge información de nuestros proyectos. Correcto. Ahí no, por complementar. Listo. Bueno, como les venía comentando, al trabajar con un paradigma declarativo, se hace de una forma mucho más sencilla el detectar errores en tiempo de desarrollo como tal. Eso, pues, de cierta forma, el linter nos ayuda en este apartado. Ya pasando con el lenguaje de programación, en este caso Dart, tenemos o podemos afirmar de que es un lenguaje seguro. Pero entonces, pues, ¿por qué es un lenguaje seguro? Básicamente, pues, como por 3 apartados principales. El primero es que este cuenta con análisis de código estático, que lo que hace básicamente es examinar el código fuente de la aplicación y lo que va a hacer es buscar posibles errores, inconsistencias o malas prácticas que se tengan en este. Otra característica de Dart es que tiene detección de errores en tiempo de compilación. Eso es supremamente poderoso en este sentido. Y pues el null safety, que pues básicamente es lo que hace es que con este no tenemos valores nulos de una forma predeterminada. Es en como en ninguna parte de nuestro desarrollo como tal. Después seguimos con la seguridad intrínseca del framework, que aquí lo que encontramos es el ejemplo pues, que ahorita nos hablaba Fabián de, por ejemplo, cuando se genera un binario, este lo genere de forma ofuscada, para que no sea tan fácil, de cierta forma, que se acceda a este. También tenemos plugins y librerías que pues, nos van a ayudar a solventar vulnerabilidades, como pues, por ejemplo, una vulnerabilidad de SQL Injection, puede ser. Ya con el siguiente, en cuanto al almacenamiento seguro de datos, tenemos algo llamado el Flutter Secure Storage, que es una librería o pues bien un paquete que lo que va a hacer es, o les va a permitir, es almacenar los datos de una forma segura, en este caso. Después vamos con la autenticación y autorización, en la cual pues encontramos también herramientas como lo es Firebase, que pues básicamente está desarrollada por Google, que desarrolló Dart y Flutter. Entonces pues van como en ese sentido muy de la mano y hacen que sea muy eficiente, sencillo y pues lo más importante, que sea seguro el autenticar y pues autorizar como tal a los usuarios en ese apartado. Y pues para finalizar esta sección tenemos pues las pruebas de seguridad. Tenemos que pues en Flutter podemos testear pues casi todo básicamente. De cierta forma podemos decir que la complejidad de la prueba o de lo que queremos testear como tal pues siempre va a depender o va a ser pues, correlacionada con qué tan desacoplado está pues, hecho este código como tal. Si quieres, Fabián. Bueno, y ya para ir finalizando, entonces quisimos dividir esta parte de buenas prácticas al desarrollar con Flutter en dos capas diferentes. Una capa es la responsabilidad del negocio y otra capa es la responsabilidad de nosotros como desarrolladores. ¿Listo? Entonces, ¿qué buenas prácticas deberían tener los negocios para desarrollar con este framework? Lo primero, usar herramientas de seguridad que impidan modificaciones no autorizadas. Eso es lo que hablábamos anteriormente de evitar el reversing de soluciones como el RAS. Esto debería ser un lineamiento del negocio, es decir, el negocio debería tener estas herramientas, contratarlas, para evitar que estas aplicaciones puedan ser impactadas por esas amenazas. ¿Listo? Como lo hablamos al principio, hablamos de negocios, es decir, empresas muy grandes, empresas de un talante bastante fuerte, porque generalmente estas opciones son costosas. Entonces, estamos hablando estrictamente de negocios. ¿Listo? ¿Qué debería garantizar el negocio? Que siempre se usan versiones actualizadas del framework. Entonces, por ejemplo, si estamos en una empresa que tiene versiones de Flutter por allá en la 1, pues mal vamos, ¿sí? Es decir, a día de hoy no debería haber empresas, no deberían existir apps compiladas a día de hoy con versiones de Flutter inferiores por lo menos a la 2 algo, ¿sí? Es decir, deberían estar por encima, porque ya lo que hablamos anteriormente, los frameworks a medida que avanzan en funcionalidades, avanzan en seguridad. ¿Listo?
Esta que sigue, que son las herramientas de monitoreo, son sumamente importantes. Es decir, todo negocio debería tener herramientas de monitoreo, no solamente de código, sino también de todas sus funcionalidades. ¿Por qué? La seguridad avanza, es decir, esto es diario, esto no es que hoy aplico seguridad y ya mañana no aplico. Esto es que se aplica todos los días. Y la única forma de determinar si algo está funcionando es midiéndolo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos siendo víctimas de un ataque de denegación de servicio? Midiendo la cantidad de peticiones que estamos recibiendo diariamente, ¿sí? Si nosotros tenemos picos máximos de peticiones, no sé, de 1000 TPS, por ejemplo, en un día, ¿qué pasa si un día tenemos 20.000 TPS? Pues algo va mal ahí. Si algo pasó, alguien está intentando algo que no debería. Entonces, la única forma de conocer esto, de verlo, es con herramientas de monitoreo. Lo mismo pasa con el código, con las librerías con vulnerabilidades, etcétera. Para eso se usan herramientas de análisis estático del código. Entonces, las organizaciones generalmente tienen ciclos de integración continua, que lo que hacen es, tú haces un push a un repositorio, o creas un commit y lo pusheas, y este commit desencadena un pipeline de operación que lo que hace es analizar ese código y buscar vulnerabilidades, ¿sí? No solamente vulnerabilidades del código que tú hiciste, sino de librerías que hayas agregado al proyecto. Entonces, hay aplicaciones para este tipo, por ejemplo, está SonarQube, está Snig.io. Entonces ellos lo que hacen, agarran ese repo, lo analizan y determinan un nivel de compromiso. Entonces te dicen, ven, esta librería de Node o de Explorer en la versión que tienes, tiene esta vulnerabilidad, ¿sí? Tiene este CVE aplicado, es decir, lo tiene esa vulnerabilidad abierta. Esto es lo que dices, ¿qué es? Creo que es grave, tenemos que subir de versión, etcétera, ¿sí? Entonces eso lo determinamos o lo vemos con un análisis estático, porque no podemos saber si nosotros podemos irnos al PubDev, instalar una librería, y cómo sabemos si es segura o no, porque generalmente el código del plugin está inmerso dentro del plugin. Tendríamos que entrar a mirar línea por línea a ver qué se hizo, ¿sí? Entonces, estas herramientas nos ahorran ese paso. Ahora, si la organización va a usar una librería para algo crítico del negocio, lo mejor es que desarrolle su propia librería, ¿sí? No debería usar una librería de terceros porque no se sabe que venga por ahí, porque siempre se puede pasar algo. ¿Listo? Usar herramientas de automatización de Continuous Integration y Continuous Deployment. Esto es en pro de las dos anteriores, es decir, una herramienta de automatización lo que nos ayuda es a encontrar estos problemas, nos ayuda a evitar de cierto modo el error humano, porque recuerden que nosotros somos un activo de información y somos pues, seres vulnerables en este tema. Entonces, estas herramientas de automatización, primero, nos ayudan a que el desarrollo sea más rápido, más efectivo, nos ayudan a que los despliegues sean más organizados, pero también nos ayudan a tener estas dos herramientas anteriores, herramientas de monitoreo y herramientas de análisis. ¿Listo? Y a evitar de cierta forma el error humano. Entonces, a día de hoy, creo yo que el 90% de las empresas hacen sus despliegues usando herramientas de integración y despliegue continuo. Sí, creo que son muy pocas las que aún hacen el despliegue de generar el APK, subirlo manualmente y firmarlo y tal. Eso ya no es que pasó de moda, sino que ya no se considera buena práctica. ¿Listo? Garantizar el uso de arquitecturas limpias. Esto va en pro de lo que hablábamos antes de garantizar versiones actualizadas de los frameworks. Es decir, el negocio debe garantizar que sus soluciones estén siempre hechas con criterios de arquitecturas limpias. ¿Por qué? Porque es más fácil para el negocio hacer un cambio cuando se tienen estas características que cuando no se tienen, ¿sí? Es decir, si hay un problema en la app de seguridad, alguna cosa, y todo está bien organizado, es fácil entrar a esa clase, modificar lo que hay que modificar y salimos. Pero si tenemos código espagueti por ahí regado y hay un problema y no sabemos dónde se genera ese problema, pues graves. Mantener las documentaciones actualizadas. Esto va en pro de lo anterior también, porque así como se garantiza una arquitectura limpia, se debe garantizar una documentación clara y actualizada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con la documentación es que el desarrollador, digamos, valga la redundancia, desarrolla, ¿sí? Un desarrollador lo primero que va a hacer cuando va a iniciar su desarrollo es ver documentación. Si la documentación está desactualizada, pues seguramente hará código que no es mantenible, porque no está siguiendo la documentación actualizada, o usará, por ejemplo, bibliotecas o librerías viejas con versiones que no están autorizadas, o con versiones que tienen vulnerabilidades ya conocidas, ¿sí? Y por eso es fundamental el tema de las documentaciones. Las documentaciones
en los negocios es una parte fundamental, ¿sí? El negocio debe garantizarle a los desarrolladores que la documentación está siempre al día. ¿Listo? Y lo último es en pro de las anteriores. Entonces, siempre el negocio debe estar en capacitación constante de sus desarrolladores. Siempre. ¿Por qué? Porque se cambia documentación, se le avisa al desarrollador. Cambiamos esto, movimos aquello, cambiamos esta clase, etcétera. Vamos a pasar de, no sé, vamos a cambiarnos de provider a Riverpod. No, pero yo no sé usar Riverpod, entonces Riverpod se usa de esta forma, ¿sí? Que acá en la empresa usamos Blog, debes aprender Blog, te capacito para que aprendas Blog, ¿sí? Es decir, el negocio debe garantizarle al desarrollador la documentación y su capacitación. ¿Listo? Esas son responsabilidades netas del negocio. ¿Preguntas? Sí que no. Y ahora vamos a las buenas prácticas ya de nosotros como desarrolladores. ¿Listo? La primera es usar linters para verificar el código. Entonces, acá hablamos de linters de código, es decir, de funcionalidades. Hablamos de linters de ortografía. Todo lo que nos permita a nosotros encontrar errores antes de que esto se vaya a un pipeline de operación nos ayuda, ¿sí? Linters de lo que sea. Obviamente, verificadas por el negocio, porque obviamente esto tiene que venir el negocio, pero usar linters para verificación de código, esto es muy importante. Uso de variables de entorno usando herramientas seguras. Este fue un aspecto que tuvo bastante repercusión de la charla pasada, y es que en las aplicaciones no deberían haber variables de entorno quemadas con cosas que sean susceptibles de daño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre las variables de entorno deberían, en la medida de lo posible, ir cifradas. No deberían ir variables de entorno quemadas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos como desarrolladores de software seguro es amargarle la vida al hacker, amargarle la vida a la persona que quiere romper nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un endpoint de validación de tokens, por ejemplo, y yo lo quemo en la app, yo le pongo ahí HTTPS, no sé qué, yo ya le estoy entregando al hacker cuál es el endpoint que valida los OTPs, ¿sí? Yo le estoy diciendo al hacker, listo, le entrego cuál es la puerta de mi casa. Entonces, si él sabe cuál es la puerta de mi casa, ya puede empezar a hacer cosas. Entonces, lo ideal es, en la medida que se pueda, que no haya nada sensible o ninguna pieza de información que se pueda usar contra el negocio. Entonces, en el sistema de las variables de entorno, lo ideal es que estas variables de entorno vayan cifradas, ¿sí? O que se pasen desde un pipeline de operación, pero cifradas. No sé si lo saben, y seguramente lo sepan, y si no les cuento, las variables de entorno siempre se van con el código, ¿sí? Por ejemplo, si tú despliegas, bueno, eso excepto en ¿qué? En backend, porque en las variables de entorno en backend, pues sí están segregadas. Pero en front, que es lo que nos atañe a nosotros, las variables de entorno siempre se van con el código. Es decir, tú creas un archivo .env del Flutter para usarlo con la librería de .env y tú pones ahí un dato. Ese dato se va plano, así como está, al código. Tú puedes desempaquetar la aplicación, leer el código y vas a encontrar ese dato plano. ¿Listo? Por eso las variables de entorno no son seguras, sin importar cuál variable sea, no importa dónde lo pongas. Si lo pones en un archivo .dar, si lo pones en un .env, donde lo pongas, póngalos donde lo pongas, esa variable de entorno se va a ir al código y se va a ir tal como tú la escribas. ¿Listo? Eso es muy importante, en la medida que se pueda, que esas variables de entorno vayan cifradas. ¿Listo? ¿Qué otra responsabilidad tenemos nosotros sobre una buena práctica? Crear pruebas unitarias y de integración. Esto yo creo que no habría que explicarlo, esto hace parte fundamental de nuestro diario vivir. Revisión estricta de permisos. Esto podemos hacerlo nosotros o puede hacerlo un negocio, pero generalmente lo hacemos nosotros junto con QA, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que los perfiles de usuario solamente tengan permisos de autorización para hacer lo que se supone que hagan. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un perfil de un usuario de una tienda de ropa que va solamente a hacer consultas, él no debería poder entrar al módulo administrativo, ¿sí? Si yo veo como desarrollador que este permiso está fallando, pues yo lo que digo es, echo la mano, creo un bug o lo que sea, y aviso, hey, este usuario se supone que es un usuario común y está entrando a el módulo administrativo, hay que arreglarlo. ¿Listo? Que recuerden que la seguridad tiene un enfoque holístico y todos hacemos parte. Eso es un ganar-ganar. Nosotros ayudamos al negocio y el negocio gana, y el negocio también de su parte me dice a mí cómo ganar en temas de seguridad. Entonces, esto es un compromiso de todos. ¿Listo? Hacer pruebas de seguridad mientras se ejecutan herramientas de accesibilidad. Esto es lo que hablamos anteriormente de los campos de texto estos que tienen
información sensible, nosotros al hacer aplicaciones debemos garantizar accesibilidad, pero esa accesibilidad debe ser segura. Es decir, que si yo estoy en el banco no se vaya a nombrar por ahí en voz alta la contraseña de mi correo o algo así. Desarrollar usando criterios de código limpio. Este es muy atachado, muy ligado a las arquitecturas limpias. Entonces, si el negocio garantiza arquitecturas limpias, nosotros como desarrolladores debemos usar criterios de código limpio sí o sí. ¿Listo? Usar versiones específicas de las dependencias y actualizar los readmes. Esto es algo que se ve mucho en Flutter y es algo sumamente importante. Pues hablamos de Flutter porque es nuestro caso, pero se ve mucho en las soluciones de software. ¿Qué pasa? Flutter particularmente tiene algo y es una palabrita que se llama any. Cuando tú instalas una librería o un paquete, digámosle paquete del PubDev, ahí esos están versionados. Tienen la versión 1, 2 y 3. Pero nosotros podemos caer en una mala práctica de instalar una librería y colocarle un any al final. ¿Esto qué quiere decir? Que él va a encontrar la versión más adecuada para nuestra aplicación. Pero esto en sí es un problema. ¿Por qué? Supongamos que nosotros hacemos una aplicación con una versión de un paquete, por ejemplo la versión 1, pero pues me saltaba de un problemita y tal, yo le puse un any y dejamos eso así. Esa solución va a ir avanzando y va a llegar a un punto en que seguramente nosotros nos va a contratar Google y nos vamos a ir de la empresa y la persona que llega va a encontrar esa librería con la versión 1 y va a querer migrar la versión de Flutter, no sé, a la 3 o a la 4 y esa librería va a estallar. ¿Por qué? Pues porque obviamente, no sé si les pasó hace un tiempito cuando Flutter integró el null safety, pero la mayoría de librerías que no estaban actualizadas se reventaban. Entonces, ¿qué pasa con ese any? Al no tener una versión específica escrita en la dependencia, el desarrollador no va a saber con qué versión se compiló, no va a saber a partir de qué versión empezar a probar las nuevas, entonces no va a saber cómo actualizarla, ¿sí? Entonces es muy importante siempre usar versiones específicas de las dependencias. Y lo otro es actualizar el README. Muchas veces, por ejemplo, hay personas con repos públicos en GitHub que hacen una solución, la compilan, la dejan ahí, pero nunca dicen con qué versiones de software se compilaron. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo descargar una solución de Flutter de un repositorio de GitHub y lo pruebo en la última versión que tenemos actualmente, que es la 3.7 o 3.10, no recuerdo ya, y no va a funcionar. Y en el README, en ninguna parte, el desarrollador me dice, no, esto lo hice con la versión de Flutter 3. tal, con las versiones de librerías tal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante agregarlo a los READMEs. Decirle al desarrollador, porque recuerden que nosotros no desarrollamos para el negocio, sino para el futuro del negocio. Entonces, lo que hablábamos, seguramente nuestro futuro estará en Microsoft y el que llegue ahí, pues se va a embalar porque no va a saber cómo actualizar esa aplicación. Entonces, es muy importante que los READMEs entreguen información adecuada. ¿Listo? Y lo último, y esto sí es, digamos, ya inherente a nuestro trabajo, que es seguir estrictamente los lineamientos del negocio. Los negocios siempre que dan lineamientos los dan por algo, es decir, siempre el negocio hace un análisis de riesgos, un análisis de operación y dan un lineamiento específico para tal proceso porque se hizo este análisis, no es por capricho del negocio. Entonces, si yo llego a una empresa que está usando Block como manejador de estados y manejador de dependencias y yo digo, no, es que a mí no me gusta Block, a mí me gusta Provider. Yo no puedo como desarrollador decirle al negocio es que yo quiero usar Provider, porque si el negocio decidió que se usaba Block fue porque ya se hizo un análisis previo, ¿sí? No es capricho del negocio. Entonces aquí es la frase icónica de siempre que es sobrevive, ¿cómo es? Adáptate o muere. Entonces aquí, si el negocio te dice que la solución está hecha en Block, está hecha con Block, o aprendes Block o buscas otro proyecto, porque el lineamiento del negocio siempre se debe seguir porque el negocio ya hizo un análisis previo. Ahora, si tú dices, no, es que eso está hecho con Block, pero yo creo que se puede hacer de forma más efectiva, que nos facilitaría la vida hacerlo con Provider, tú puedes alzar la mano, hablar con el negocio lo revisa y dirá, sí, efectivamente, Pedrito tiene razón, esto funcionaría mejor con Provider, vamos a hacer la migración. Pero nunca ese lineamiento debe ir del desarrollador al negocio, siempre va del negocio al dev. ¿Listo? Ahora, lo último de esta charla es presentarles un par de aplicaciones, un par de herramientas que nos ayudan a nosotros como desarrolladores a ser mejores o a ser mejores en temas de seguridad, hacer todo mucho más rápido. Entonces,
está apagado. La primera, esto se llama Dark Code Metrics, es un plugin, es un paquete que se instala que está hecho en Dark, que es para Flutter, y lo que hace Codemetrics es permitirnos configurar reglas de código, reglas de calidad del código, ¿sí? Entonces, este paquete usa el analyzer que ya tiene Dart, y lo que podemos hacer es extender funcionalidades. Entonces, por ejemplo, un ejemplo básico. Todas nuestras clases deben ir en notación camel case, por ejemplo. Entonces, seteamos esta clase y el linter, el analyzer, va a analizar nuestro código y todas las clases que estén nombradas de forma diferente nos las va a marcar con un error. Va a decir, hey, tú definiste una regla que decía que las clases deben ser nombradas como camel case, pero esta clase está como snake case, pues hay que cambiarla. Eso es Codemetrics, ¿sí? Tiene un sinfín de configuraciones, yo los invito a que entren, lo lean, lo prueben en una aplicación que tengan por ahí de ejemplo. Es muy bueno, ayuda mucho, ayuda por ejemplo también con complejidad ciclomática, ayuda con muchas cosas. Entonces todos los negocios deberían tener esto implementado, ¿sí? Y si el negocio de ustedes donde están trabajando con Flutter no lo tienen, alcen la mano y digan, hey, yo creo que podríamos implementar Codemetrics y esto nos ayuda a nivel de código. Es súper práctico y es muy bueno. O sea, realmente esto debería ser un must-have. Todos los negocios deberían tener. ¿Listo? Codemetrics. Esto es ¿cómo se llama esto? Una extensión para Visual Studio Code que nos ayuda con vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, se llama HCL App Scan Code Sweep. La instalan desde la store del Visual Studio Code, de una empresa muy grande que se llama HCL, que hace Code Sweep, perdón, que hace soluciones de software, de seguridad, y esto lo que hace es analizar nuestro código en tiempo real, ¿sí? Es decir, tú escribes un código de lo que sea, una clase o lo que sea, él lo analiza y te dice si ese código tiene vulnerabilidades conocidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú creas o estás haciendo un script para conectarte a una base de datos y dejas unas comillas sin escapar o dejas algo por ahí medio turbio que permita hacer un SQL injection, la extensión te va a marcar el código con un error y te va a decir, hey, aquí hay un posible cross-site scripting o hay un posible SQL injection, te va a decir la referencia de esa vulnerabilidad, te va a decir cómo arreglarla y te va a permitir entrar a una comunidad para ver qué otras opciones puedes tener para arreglar. Yo se los recomiendo mucho, pero como hablábamos inicialmente, las herramientas deben ser analizadas primero por los negocios, porque obviamente esto usa unos criterios de inteligencia artificial para detectar las vulnerabilidades. Entonces es importante que no la usen con soluciones de software de negocio, ¿sí? Úsenla con sus proyectos personales, entiéndanla, miren cómo funciona. Si les aporta valor, pueden alzar la mano en su negocio y decir, venga, yo creo que esta solución de software nos puede ayudar mucho, nos ayuda a detectar vulnerabilidades en etapas tempranas de desarrollo, y esto pues facilita que por ejemplo, un SQL injection no se nos vaya a producción o no se nos vaya a un pipeline de integración. ¿Sí? Esto mejora métricas, etcétera. Entonces, es una extensión buenísima, es muy práctica, es muy fácil de usar, ayuda muchísimo, pero tengan en cuenta que es el negocio el que define si la usan o no. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero yo se lo recomiendo mucho. Y la última, esta yo creo que es la más completa de todas, se llama MobSF, que traduce Mobile, ¿cómo es? Mobile Security Framework, algo así. Es un framework para analizar aplicaciones de producción, ¿sí? Entonces, es un analizador de código estático y dinámico. Entonces, ¿qué hace el MobSF? Tú le cargas un APK ya compilado, él analiza el APK, te dice qué librerías tienen vulnerabilidades conocidas, te dicen qué permisos tiene esa aplicación, y si hay algún permiso medio turbio por ahí te va a decir, no, yo creo que esta aplicación, este permiso no deberías tenerlo, por favor revisa que efectivamente ese permiso se use. Te dice si usa versiones viejas, por ejemplo, de compiladores, o si usa versiones viejas del lenguaje de programación, etcétera. Es una solución muy buena, es muy fácil de usar también. Muchas empresas lo tienen en sus ciclos de integración continua, es decir, por ejemplo, Fluid usa estas bases de datos para hacer sus reportes de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, Fluid lo que hace es escanear el APK, busca qué vulnerabilidades entrega al MobSF y genera los reportes. Entonces, es una aplicación muy buena. Y aparte de eso, permite hacer análisis dinámico. El análisis estático es
coger el código ya hecho, analizarlo y ver qué hay. El análisis dinámico lo que hace es analizar el comportamiento de ese código en tiempo de ejecución. Entonces tú puedes lanzar la aplicación con análisis dinámico y ir probando scripts para ver cómo se comporta tu aplicación en entornos ya de ejecución, ¿sí? Y ese análisis te permite detectar problemas de seguridad, permite ver las comunicaciones, etc. Es una solución buenísima, se usa muchísimo. Seguramente a futuro, si esta charla les gustó y no les aburrió por ser tan larga, haremos cositas adicionales, por ejemplo, de seguridad con lo que tiene que ver, por ejemplo, con variables de entorno, etcétera, y podremos tocar algún día este tema de MoveSF porque realmente es buenísimo. Esto es muy bueno conocerlo y es muy bueno saber cómo aplicarlo, ¿listo? Yo se lo recomiendo para que vayan por ahí echándole la ley. Las conclusiones son muy sencillas, ¿sí? Es decir, lo primero es saber que la seguridad depende de todos, es decir, nosotros como desarrolladores, el negocio, pues por ser el negocio, todos somos parte fundamental del proceso, ¿sí? Todos hacemos parte de ese criterio de seguridad, todos debemos tener la capacidad de aportar, de ser receptivos también en criterios de seguridad, y lo que tenemos que saber es que todos tenemos algo que aportar en este ámbito. Entonces, si yo como desarrollador estoy haciendo una funcionalidad y yo me doy cuenta que un componente que yo uso, que me entrega el negocio, tiene una vulnerabilidad o está malo, yo debo ser capaz o debo tener responsabilidad de alzar la mano y decirle al negocio, yo creo que esto está mal, arreglémoslo. Porque acuérdense que esto es un ganar-ganar, es decir, esto es un enfoque total, nos incluye a todos, todos somos parte de, entonces es nuestra responsabilidad que garantizar o ayudar a que ese criterio de seguridad se mantenga. ¿Listo? Otra cosa que también podemos concluir es que los negocios deben tener estructuras claras, organizadas, que los procesos de seguridad deben existir, que los usuarios, en este caso nosotros como desarrolladores, debemos conocer esos criterios de seguridad. Esto debe ser, digamos, y debe estar integrado en las capacitaciones que se dan a los usuarios. Es decir, cuando un desarrollador entra, no solamente se le debe hablar del código, de cómo se hace, de qué hay, sino también explicar los criterios de seguridad, y esto es un criterio fundamental que tiene que tener el negocio. ¿Listo? Otra conclusión sería que nosotros, como desarrolladores, debemos tener claros los procesos de seguridad que están involucrados con nuestra operación, con nuestro desarrollo, ¿sí? Es decir, si nosotros entramos a un proceso de desarrollo y no hay criterios de seguridad, podemos alzar la mano y decir, yo creo que hay criterios de seguridad aquí que podemos aplicar, ¿sí? Porque siempre deben haber criterios de seguridad. Si no existen, nosotros como desarrolladores podemos hacer parte de ese proceso de creación, pero siempre deben existir. ¿Listo? Lo otro es que las herramientas son buenas y son seguras tanto como lo sea la forma como las implementamos. Entonces, lo que hablábamos al inicio. Podemos tener el mejor firewall del mundo, el Palo Alto más caro, el Fortinet más costoso, pero si eso está mal configurado, no nos va a servir para nada, ¿sí? Es decir, la herramienta está, pero no nos sirve. Entonces, la herramienta es tan segura como lo podamos nosotros hacer seguro, lo podamos hacer funcionar y lo podamos parametrizar de manera correcta. ¿Listo? Las últimas tres serían, lo primero, que nosotros como usuarios somos un elemento vulnerable y que no hay que confiar del todo en el usuario, ¿sí? Entonces, la última persona que se confía en el proceso es en el usuario, que el usuario es el que más vulnerabilidades tiene. Entonces, ténganlo en cuenta que el usuario es un activo de información y es el activo de información más vulnerable. Entonces, es el sujeto de tratamiento más importante de todos los análisis de riesgo. ¿Listo? Y las últimas dos, que estas ya son más, digamos, así subjetivas, es, primero, que debemos saber que no hay solución de software 100% segura. Es decir, la empresa que les diga que su solución de software es 100% segura está mintiendo, eso no existe. Realmente nosotros no deberíamos hablar de seguridad, sino de inseguridad. Es decir, no deberíamos decir qué tan segura es mi app, sino qué tan insegura es, porque nosotros no actuamos en pro de la seguridad, sino en pro de qué tan inseguro es. Porque nosotros lo que buscamos es qué tan inseguro es y reducimos esa brecha, pero nunca tenemos un 100% de seguridad. Entonces, no hay aplicaciones 100% seguras, eso no existe, no hay aplicaciones infalibles. Lo que sí es importante es tener la capacidad de respuesta rápida. Es decir, el negocio tiene unos parámetros que se llaman RT2 y FP2, que es cuánto tiempo puedo estar fuera y a qué punto debería volver, y cuánto es la máxima pérdida que pueda aceptar. Entonces, nuestra
obligación y digamos nuestro enfoque debería estar en cumplir con ese RTO y ese RPO, ¿sí? Es decir, ayudar al negocio a que esos tiempos se cumplan. Sabemos que puede fallar, porque no es seguro, pero la idea es que cuando falle no nos afecte de manera contundente, no nos afecte de manera fatal. Esa es la idea, ¿sí? Pero tengan en cuenta que nunca existe el software 100% seguro, siempre habrá una falla en alguna parte. Lo importante es qué tan rápido nos adaptamos y qué tan rápido respondemos. ¿Listo? Y esto último es para que también lo tengan en cuenta, es un criterio muy importante, y es que nosotros hacemos soluciones de software para personas, ¿sí? Y que hay personas como nosotros que estamos en el mundo, que entendemos, que sabemos manejar un teléfono, que conocemos de cuál es la operación interna de un aparato de estos, pero habrán personas que no. Habrán personas que no tienen esa experticia, habrán personas que no tienen ese background, ese conocimiento de tecnología tan afianzado. Entonces, nosotros hacemos aplicaciones para usuarios, para personas, ¿sí? Y esas personas tienen ciertas características diferenciadas y nosotros debemos lograr que esas aplicaciones primero sean usables y que sean seguras, ¿sí? Entonces, una solución de seguridad no puede ir en detrimento de la experiencia de usuario, siempre debe haber un equilibrio, porque ¿qué ganamos con que una aplicación sea 100% segura, pero que el usuario no la sepa usar, que el usuario no pueda usarla? Entonces, siempre debe haber un equilibrio, ¿sí? Siempre el enfoque de nosotros debe estar en que las que van a usar esas aplicaciones son personas comunes y corrientes que seguramente no tienen nada de conocimiento de teléfonos o de tecnología, y nosotros debemos hacer que la aplicación sea segura, pero que esas personas la puedan usar. ¿Listo? Siempre con ese enfoque humano presente. ¿Listo? Entonces, creo que eso era todo. Acá lo único que les dejo es unas lecturas recomendadas, que son los estándares, el estándar de verificación, el estándar de pruebas, el checklist, la norma ISO 27001. Esta norma no es tan técnica como las dos anteriores, es más normativa, más a nivel de negocios, pero es muy buena para de pronto entender cómo funcionan las políticas, cómo se crean procedimientos, etcétera. Porque recuerden que siempre la seguridad se aplica de arriba abajo. Si primero se crea la política, se crean las guías, procedimientos y por último se implementa. ¿Listo? Entonces la norma ISO lo que busca es eso, es entregarnos como ese framework de cómo se crean las políticas de seguridad. ¿Listo? Y lo último, que no tiene título ahí, pero es un blog de Medium donde explica de manera detallada cómo hacer aseguramiento de aplicaciones con Flutter, que es similar a lo que vimos acá, pero una parte ya más técnica, ¿sí? Entonces, échenle el ojo, es muy chévere, es muy práctico también, y les puede ayudar por lo menos a entender la forma básica como se asegura una aplicación en Flutter. ¿Listo? Creo que eso era todo, y no sé si tienen preguntas. La camarita de Ubier, por favor. Espérame, un momentico entonces. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, feedback, transferencia a la cuenta bancaria de los muchachos. Nequida y plata. Pues primero iba a felicitarlos, muy buena, muy productiva la charla. Pues sí es larga, pero pues se entiende por qué, tiene mucho contenido. Y la otra era más como un comentario, y es sobre todo en empresas grandes que ya están pues constituidas, tienen todo su proceso de análisis, de pronto se habrán definido muchas de estas herramientas, pero hay casos en los que, digamos, uno trabaja como independiente o lo contrata una empresa que no tiene ni idea, sino que quiere que usted le solucione la vida, que sean los casos. Entonces, a veces de pronto cuesta un poco explicar sobre todo este tipo de cosas, porque esto al final genera tiempo y el tiempo pues eso significa costos. Entonces, este tipo de charlas le dan a uno como las herramientas de poder decirle, bueno, me voy a demorar X tiempo por esto. Yo estoy cobrando tanto por esto, porque son cosas que uno, digamos, asume. Muchas veces uno asume el conocimiento, pero no se toma el tiempo de decir, bueno, esto cómo es de verdad. Entonces, muy interesante la charla, y también sé que vamos más un poco por el lado de negociación, pero pues el hecho de aprender a hacerle entender esto a los clientes sobre todo, y no tanto a otros programadores, pues es un reto bastante interesante. Entonces, era como un comentario ahí, y felicitarlos otra vez, muchachos. Vale, muchas gracias. Sí, de hecho, generalmente la seguridad en empresas pequeñas casi es nula, o es baja o nula, es decir, no existe casi, pero es labor de nosotros, después de tener de pronto el contexto y tener las herramientas,
poderles transmitir esa inquietud, poder decirles, no, mire, es que creemos que se puede aplicar seguridad sin incurrir en costos, porque generalmente, si bien las soluciones que hablábamos ahora, por ejemplo, el RASP, son costosas, hay otras soluciones que se pueden usar, no para eso, pero para otras cosas que lo vimos acá, que son soluciones open source, ¿sí? Es decir, hay soluciones gratuitas que se pueden usar para cumplir con estos criterios de seguridad. Entonces, no todo puede ser costos si hay un tiempo de implementación, pero lo ideal es empezar, es decir, poder decirle a la empresa, pues empecemos con algo y vamos avanzando, porque también eso es una oportunidad de mejorar. Yo les agradezco mucho el espacio, lo mismo me disculpo porque la charla es un poco larga, pero digamos que esta es como la base de todo lo que tiene que ver con seguridad, entonces sí se hace un poquito extensa, un poquito conceptual, pero creo yo que espero, eso sí espero yo que hayan podido obtener algo de la charla, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias muchachos entonces por el espacio. Recuerden a los que nos ven en diferido dejarle like, comentarios que nos ayuden a crecer más como comunidad e ideas de nuevas charlas que les gustaría ver. Fue una charla bastante interesante. Muchísimas gracias también a los presentes por la participación constante, que eso siempre es bastante positivo y ayuda a enriquecernos mucho. Así que nada, que tengan todos un feliz resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias.